battle begins, only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide, power surging deep inside. Every heartbeat, every strike, arcade spirit comes alive. Streets, the crowd ignites, shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins, only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide, power surging deep inside. Every heartbeat, every strike, arcade spirit comes alive. Hear the battle's war cry.
streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Legends born from clash and pain. Only glory will remain. Round by round, no fear, no rest. Destiny puts us to the test. Baseline drops, the world collides. Street fighter spirit never dies. Fight, fight, feel the fire in the night. Soar you into the sky. Street fighter never dies. Fight, fight, hear the battle's war cry. Combo rage, electrify. Street fighter never dies. Street fighter never dies. Street fighter never dies. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Fight, fight, feel the fire in the night. Soar you into the sky. Street fighter never dies. Fight, fight, hear the battle's war cry. Combo
Vamos, Nico. Buenas son las noches y esta en particular porque hoy vamos a vivir, palpitar y presenciar la definición definitiva que se va a definir en este jueves de definición, por supuesto. Las grandes finales del Sushi de Delfín del mes de febrero, que tiene un ingrediente adicional, obviamente, porque esto es Road to Hype Series, por eso andamos con la indumentaria oficial de Hype Zone. Les saluda Pelecanic Dog y obviamente estoy con todo el staff, empezando rápidamente por mi compañero de baile en los casteos, el gran Floristop. ¿Cómo estás? Buenas, mi gente, ¿cómo estamos acá? Motivados, BLK, Floristop, listo para la fiesta. Qué bonito te ves. Sí, gracias. Cambiamos ahí la forma de salir en vivo para que se viera mejor, así que maravilloso. Y estamos acá motivados con las grandes finales del Sushi de Delfín. Hay que recordarles que acá se enfrentan los mejores del mes. Y ahora con un caso especial, pasajes a Perú. Vamos a lo siguiente, por supuesto. ¿Quién nos ayuda a hacer esto realidad? Potito Exo. Hola muchachos, ¿cómo están? Oye, qué bonito se veía Floristop, ¿no? Increíble la cámara Increíble. que se sacó, loco. Está en 2K. Pero por supuesto, muchachos, estos son las grandes finales de febrero. Nada más que decir, vamos a comenzar, cabrón. Vamos con eso de una, muchachos. Vamos queridos. Quisiera saber cómo está el asuntillo. Parece que hay algo de latencia. Voy a ver el YouTube a ver qué está pasando. Ay, Pero mientras tanto, comentarles a la gente querida que obviamente estamos viviendo las grandes finales del mes con los mejores de la jornada. Y sí, efectivamente, hermano, tenemos pérdida de frames. Pato, ¿voy a revisar abajo cómo andamos? Acá tengo el 0,3% de pérdida, no es nada misma, así que tendría que detener y darle inicio de nuevo. Ya, es que en el YouTube al menos veo un retardo. ¿Ah? Tal vez sea mi teléfono, aunque lo dudo caleta. Ahí voy a ver. Pero vamos entonces, bueno, avancemos como si todo anduviera bien. De hecho, la gente en el chat nos puede decir si es que se ve todo bien, como nuestro amigo Alefer, por supuesto, que nos está ayudando para el presencial que se viene este domingo. Ya tenemos una gran cantidad de inscritos, pero vamos rápidamente entonces a mostrarle a la gente cómo está el bracket, quiénes son los 8 que están en este gran compromiso con opciones de irse a Perú. Recuerden que solamente con llegar a la final ya tenemos el viaje conseguido, muchachos. No se necesita ganarlo como tal. El ganarlo le permite optar, llegar a la finalísima, por supuesto, y con eso ganarse los premios de Tu Game. No mostró nada el bracket. ¿Qué está pasando el día de hoy? ¿Qué está pasando el día de hoy? No mostró nada. Ay, ayuya. Parece que el día nos va a trolear todo. De hecho, pero vieron la gráfica, ¿no? ¿Vieron la gráfica? La gráfica está bonita. Sí, hay retraso en Twitch. y en YouTube igual, ¿eh? Es lo que Sí, habíamos pegado, Rey. teníamos que Bájale, hacer. Pato, bájale. Claro, detener la transmisión y iniciarla inmediatamente. Esa es la solución. Sí, porque tenemos Vamos. pérdida fea. Vamos. Espérate. A lo Jay Uso, güey. Otra vez tiremos el JIT. Esperen un poquito, chiquillos, ¿eh? Está re mal, de hecho, ¿no? Si se está asqueroso, lo estoy mega viendo, si lo sé, chiquillos. De hecho, eso seguramente ni se enteraron. Eso, hagamos señales. Estamos haciendo justo. De hecho, en el stream recién se está mostrando el bracket que no mostró nada. En el stream. Ah, ya. No, si estamos como el pico, está todo pegado. Ya, espere. Veremos si estoy haciendo los ajustes. Tal, nosotros los vemos en HD. Es que fue la cámara de. Ah, no. Ah, tranquilo. Desconfiguré todo. Ajustando. Ando. Estamos de. Todo. Ya. Vamos. Y si no, bajarle un poquito nomás. No queda de otra. Ahora sí la. Ahí debería estar conectado nuevamente Nico. Ya. Veamos si estamos un poquito, si tiene que haber un desfase de segundos nomás. Ahora yo creo que vamos a andar bien porque el reinicio respondiente. Ya, chiquillos, veamos qué acontece.
Voy a abrir de nuevo el asuntillo. Y denle F5, cabros, denle F5 al cosito, porque estamos recién comenzando. Tengo esta. Parece que no sale la transmisión de nuevo, loco. Acá la tengo activa. Sí, me sale un reloj eterno. En YouTube. Y en Twitch estamos con 0 gente. Puta la wea. No, yo la tengo Ya. activa, está activa la transmisión. Ahí Nico. se ve bien, dicen los chicos en Twitch al menos. después Parece mejora que la de sí, que YouTube. sí. Ya se ve bien ahora. Ya vamos a probar suerte con YouTube. Ya chicos, Let's bueno, go. disculpen. Esto claramente son cosas que escapan a nuestras posibilidades. Ya está, se está viendo todo bien. Ya, muchas gracias chiquillos. El feedback es espectacular de parte de ustedes. Le agradecemos un mogollón. Así que ahora oficialmente le damos con todo a la cremola. Sí, ahora sí se ve todo espectacular. Gracias chicos Eso. y disculpen. Vamos entonces a mostrarse. ¿Se verá ahora el bracket o no? No, al parecer. El bracket cagó. El bracket cagó. Ya, pero pero lo voy a bueno. mejorar ahí durante ahí la carga, se mejora. Y ahí la en el gráfica, cambio. la gráfica no ¿La la gráfica la tenía. tenéis, Pato? ¿La gráfica? Sí, la que mostraba el enfrentamiento. Ah, los Tendría que pegarla. enfrentamientos, divide. Espérame. Ya, eso vamos a Eso. hacer. Sí, y ahí vamos a hablar. Bueno, gente, felices de tenerlos a todos. Volvimos a empezar otra vez, así que súmense a la transmisión, compartan por supuesto que el Sushi de Delfín viene con todo, así que son las grandes finales y hay pasajes a Perú, así que ahí está. Eso, mira, qué grande el Pato, ¿ah? Qué grande el Pato. Chicos, así están los emparejamientos el día de hoy. Ahí el Chaquita está diciendo no me llegó nada y ahora te vamos a invitar, Chaquita. Y usted va a abrir los fuegos contra Gran Todakai, que está aprovechando al máximo nivel su estancia acá en el país, porque está residiendo en Chile este mes, así que tiene opciones de ser uno de los que viajen a Lima en junio. Y después tendremos Salvatore con Frozen y en el Loser Side, y lo decimos rapidito para avanzar está rápido, bueno esto, loco. Adept de la productora contra Royal Club Benz. Y también tenemos la aparición de la nube, que va a estar jugando con el CFN de su hermano Patito, ahí linkealo, Dale, ya. contra Two Game Blast, que desconocemos, para ser honestos, es que al final va a estar formando parte, porque de él ni noticias hemos tenido el día de hoy. Así que, a saber chicos, vamos rápidamente entonces con el primer duelo, para ya emparejar todo esto. Disculpen por lo que había acontecido previamente. ¿A dónde me corro? ¿A dónde es la wea? ¿Para acá me tengo que correr para verme en este plano? Claro, ¿a qué pero marrón? no, quédate ahí, yo te ajusto. Po. Bueno, me mato que tengo. Tranquilo. Ya no me queda pieza, pues, ya no me queda habitación, pues. Tengo que ir para la casa al lado, pues. Sí, Tengo la media pista y así, pues. Pegada a la pared, güey. Tranquilo. Eso, madre. Ya, así que Eso, tenemos la invitación ahí de sí. Shaka, ya está listo, por supuesto, y tenemos que invitar al bueno de ¿cómo era? Gran Todakai, que está con la cuenta del crimen. Ahí sí, ahí está más ajustadito, grande Patito. Eso, mis chiquillos. Mientras tanto, Flori, creo que es buen momento mientras el Pato concerta ya la primera batalla. ¿Qué es lo que tenemos ahora este domingo? No se salga de la sala. Eso, ¿qué tenemos este domingo, Flori? Sí, hoy preparamos el camino al fin de semana. El domingo tenemos Sushi de Delfín presencial, tiene otro impacto, tiene otro sabor. Van a estar también los mejores y me imagino que los de la quinta región van a ir a representar. Esto es en Viña del Mar. Para los que no conocen, un lugar muy bonito, balneario de vacaciones histórico en Chile, para también los que quieren más contexto. Y creo que los que son de allá, de Valpo, de Viña, deberían ir a probar suerte en Street Fighter VI. Las inscripciones siguen abiertas, ya hay una alta convocatoria, es decir, ya hay torneo. Nosotros estamos viendo, vamos a llegar el día sábado y el domingo, todo para comenzar, mi gente. Esto ya comienza, es Sushi Delfín, grandes finales. Así es, grandes finales de febrero. Decirle a nuestro amigo Goku Azul está cagado, que Nico. tenemos ya 25 inscritos. Nick, luego puedes explicar el tema de los cupos, cuántos quedan para clasificar a lo de GHZ. Bueno, lo vamos a explicar al tiro. Son 2 cupos que quedan desde el plano online, porque eran 3, uno de ellos ya lo consiguió Kraime, que es el primer lugar de la tabla, y por ende el que bypassea a todo este top 8 no lo verán hasta que esto termine. Lo verán contra el ganador de este enfrentamiento. Y como bien les decía en la génesis de este directo, los 2 que lleguen a la final son los otros 2 que viajan a Perú. Más allá del resultado que ocurra, ellos pueden jugar tranquilos
ese minijuego ya lo tendrían conseguido y el que gana se enfrenta a Kraime por los $20 adicionales de 2Game. Recuerden que 2Game nunca ha dejado de estar. El ingrediente especial es lo que implica lo otorgado por GHZ. Y ahora sí, vamos a castear finalmente este duelo entre Gran Tudakai y Shaka. Cuidadito con Shaka, que en este terreno la hizo espectacular. Lo complicó de sobremanera a Gran Tudakai, que lo sufre, perdiendo ya el primer round. Sí, mi gente, 2 cupos disponibles a Perú, uno aquí, uno el día de hoy para los que clasificaron y el otro el domingo. No te lo pierdas. Y este duelo tiene algunos ribetes especiales. Por un lado, Gran Tudakai tiene las posibilidades de jugar con un matchup a favor, ¿no? JP debiera aniquilar en el papel al flaco de la India, pero con Lobushka, por supuesto que cambia la situación. Y en verdad lo que hace es tenerlo completamente bajo control. Va el agarre, salto. Uy, al fin challenge por parte de Shaka, pero que la verdad está muy dañado. A Coscorrones tendrá que abrirse paso, pero no te creo. La lectura del Gran Tudakai, algo cacha, round por lado. Así es, gente querida. Bien ahí Gran Tudakai sembrando la paridad en lo que respecta a rounds, pero ahora en la génesis del tercero tenemos una gran intervención de Shaka, que ahora empieza a entregar un poquito la defensa ante una buena salida de Gran Tudakai. Ahora quiere estrechar distancia y el corazón, cosa que no ocurre cortesía del drive reversal de parte de Shaka. Ahora empieza a manguerear, manguera media, manguera fuerte, claro que sí, por abajo, por arriba, como debe de Sergio. Cuidado que ahora sí interviene el bueno de Gran Tudakai. Cuidado que se cubre bastante bien de las pullas el Shaka, al punto de que ahora concreta con el knock-knock, que en eso yo level 3, para con esto ya tener una ruedita del avión, porque ya siendo winners, ya siendo winners finalista, está bien difícil quedarse abajo de esta instancia. Quisiera no mufar, lo cierto es que va ganando Shaka por 1-0, y recuerden también, antes de darle el paso al Flori, que el cuarto pasaje se lo lleva el ganador del presencial en Viña, que ojota, si se da una dinámica que por lo general es bastante típica de un Kraime versus alguien, ese alguien va a ir a Perú porque Kraime ya está listo. Así que, ojota, que eso está muy más que interesante, mi Flori. De hecho, hay gente que está sacando cuentas para eso en Viña. Chansu, como decimos acá en el Sushi de Delfín, porque, claro, Kraime clasificado abre la puerta para que otro quedando en segundo lugar, por ejemplo, en una situación normal, pueda ganarse y llevarse los pasajes. Así que, gente, va a estar muy bueno, una instancia distinta, creo que única para la comunidad. No recuerdo muchos torneos de este tipo, ¿no? Que son semanales, que se trasladen a otra locación en vivo para tener una actividad. Así que nosotros felices de ser parte de todo esto. Lo importante es que hay jugadores como el Gran Tudakai, que va a estar presente ese día y que va a poder decir presente. Así que vamos a ver qué pasa, mi gente, con este combate, que, bueno, ahí pudieron ver que el Gran Tudakai hizo una pausa interesante, a ver si lograba enfriar o ordenar las ideas, las que ustedes quieran. Por el momento Shaka se mantiene en su plan, y lo que ha hecho es usar mucho ese Fierce, incluso en Dry Rush, lo cual obviamente Crouching le sirve un montón para llegar a donde él quiere rápidamente. Y ¡uy! Los cielos de la India protegidos, justo en el escenario correcto incluso. Ay, marcando la presión, la distancia. Y cuidado con esos brazos de látigo que dan durísimo. Gomu no, por supuesto. Esa es la que comió. Dalsin, y letal se está viendo Shaka ahora mismo. Fortísimo, letal el gran Shaka, por supuesto. Cuando vemos que empieza a llegar más y más gente al canal de La Morada, ya tenemos una buena cantidad en YouTube, así que en este mismo momento estamos saliendo para casi 100 personillas, lo cual siempre es bueno. Ojalá logremos lo conseguido la semana pasada. Cerca de 400 personas nos está siguiendo en él, el amigo de Falcons, nos está siguiendo en Twitch. Me llegó la noti en la mañana, así que ojalá y lo esté mirando, si no, al rato. Buena intervención de Tudakai, sorteando el manguereo, y para pegar en el landing, la figura del drive reversal nuevamente se hace presente, mi gente, de parte de Shaka, que se barre y luego mete puños pequeños. Ahí queda vendido el Shakita, más que pan caliente. Ahí la puya que sale en auxilio de Gran Tudakai, a saltitos, a dachitos, se nos va para el frente, y después con zancadilla tenemos
round por lado en este segundo punto. Qué buen trabajo por parte de Chaka y también del Gran Todakai, que ya comienzan a equiparar fuerzas, ¿no? Cuando los poderes colisionan, pero ¿qué está pasando ahora? El control absoluto por parte de Chaka y la presión letal por level 1. Explosión y fuego. Oh my god. Le puso el 7 letras, mi gente, en toda la carita. Y qué manera de cerrar por parte de Chaka, quien toma la delantera. 2-0 el marcador. Sí, otra ruedita para Chaka. Otra ruedita para Chaka, que ya está sintiendo la brisa limeña. Y bueno, ahí Gran Todakai, que está haciendo la Knuckle Do, se nos fue para atrás un ratito a pensar en lo vano y lo mundano y a ver cómo se le puede resolver el asunto contra Chaka, porque lo que ha pasado en este momento ha sido bastante ingrato. Gran Todakai se repone muy bien en el segundo round, de hecho lo empata con cierta categoría incluso, pero después el tercer round Chaka se pega un despertar, ay, y le roba de forma muy fuerte siempre el tercer y definitivo round, abultando la diferencia, y ya son 2 por sobre los 0 de Gran Todakai, en donde su domicilio todavía no tiene número, mi Floria, lo tiene difícil el panameño. Y lo complicado es que fue como una jugada preparada, una secuencia, mejor dicho, y yo creo que Gran Todakai no debe haber visto una. Esa es la verdad. Entonces uno lo que hace de alguna manera es hacer la pausa para ordenar tus ideas y decir, bueno, ¿qué pasó ahí, cachai? No, sí. Por último, no te puedes ir de un combate sin entender lo que pasó. Obviamente que acá hay repeticiones y por supuesto ustedes no se las pierdan en el canal de YouTube, en la rojita de Oexo. Tenemos las repeticiones del Sushi y del Fin, por si quieres ver los detalles, los entretelones de los combates a nivel técnico, incluso estudiar lo que hacen estos tremendos jugadores, los mejores de su región. Y cuidado que está manejando el espacio Chaka. Le está costando un montón a Gran Todakai mantener, por supuesto, la posición donde él quiere estar. Y Chaka domina por completo. Y esto puede ser un blowout, mi gente. Match point. Chaka. Sí, complejo el asunto para Gran Todakai, que en este caso sería el rival, ¿no es cierto?, del ganador de la contienda entre Blast y Cloud, si es que baja el loser side, así que su posibilidad, al menos desde el online, de amarrar algún boleto está complicado, pero mientras haya opción se la va a jugar. Y está pasando lo que hemos dicho durante todo el enfrentamiento, un segundo round de Todakai bastante mejor que el primero, al punto de tener posibilidades de llevárselo, y ahí está, lo busca para encontrarlo de forma certera y rotunda, y Gran Todakai, que nuevamente gana el segundo round. Nos vamos a final round, por ese match point tiene olor a peligro. El diablo, mi gente. En realidad se tuvo que jugar sus cartitas, se tuvo que jugar un level 2, pero ustedes ya saben lo rápido que es reunir barras en este juego. Miren, ya tiene un level 1 conectado, ya listo para hacer de las suyas. Y vamos a ver, no, otra vez los cielos de India protegidos por parte de Dalsin, ¿no? El maestro Yoga. Y cuidado que está ahí, castigo al Ray Reversal. Esto puede ser el inicio. Y vamos a ver que está bastante bien lanzado el Gran Todakai, Air to Air, que lamentablemente no permite el juggle, pero cuidadito, abre la grieta, sale por ejemplo aquí el castigo espectacular, porque el Pierce que cae era importante para una doble presión, genera un knockdown suave pero que le permite mantener en su turno. Y cuidado el Gran Todakai jugando a Piacere, sin recursos, espectacular, salió todo como intento de Chinia, la valentía del panameño. Cuidado que decide tomar distancia. Ay, ¿por qué saltaste? No, Gran Todakai Senchu. Esto sería todo, mi pana. Lo tuvo, creo que perdió su chance. Tampoco es tan reprochable, era una situación común del juego, pero sí. Por supuesto que Chaka supo aprovechar muy bien con lo poco que tenía a disposición. Me encantó la jugada casi de cierre ideal por parte del Gran Todakai. Una lástima para él, quien lo bueno es que continúa y va a seguir por el loser side, aún tiene una chance, pero bueno, cosas buenas puede sacar de este combate. Ahora eso sí, la mejor posibilidad para ir a Perú es de Chaka. Sí, de hecho, para muestra un botón, Chaka ganando un compromiso más, que vendría siendo la Winners Finals, asegura sí o sí el viaje. Sin embargo, Todakai ahora, por bajar a Losers Quarter Final, tiene que ganar 3 combates para obtener
dicha plaza. Así que se pone color de hormiga para Gran Todakai. Y lo triste es que hoy día, ahora veremos a otro más con una situación triste. Porque obviamente que entre Salvatore y Frozen solamente uno conocerá la victoria y compartirá la misma situación de relajo como Shaka. Y el otro tendrá que irse al inframundo. Así que vamos con eso, mi gente. Por cierto, era poquito para empezar. Tenemos duelaco del circuito totalmente en vivo acá en el canal de Kelly Ladra y Dodexo 35. Se trata de Frozen contra Salvatore. Duelo que perfectamente lo puede ver un World Warrior o también lo puede ver en un Running Back. ¿O no, Flori? Desconocemos cuándo habrá próxima fecha, parece que este lunes. Pero si es que no, igual digámosle a la gente que 2Game está activo con la escena, como siempre. Sí, mi gente, están habiendo la forma de hacerlo ahora del Run It Back. Son torneos que se están haciendo en Brasil de alta convocatoria, reúne a gente de Brasil, Chile y Argentina principalmente, y lo que busca por supuesto es demostrar quiénes son los mejores. Esta próxima semana se viene la de Street Fighter 6 también, y me parece que debería participar o me deberían ver en la de Garou City of the Wolves, que sería la próxima semana también. Así que los invito a todos a ver el contenido de 2Game. Esto es retransmisión, dejarlo súper en claro. Los que organizan el torneo son los chicos de 2Game Brasil, y lo que vamos a estar haciendo, o lo que se va a estar haciendo, es la retransmisión. A mí el Romance me invitó a participar del de Garou, así que ahí vamos a estar dando cara. Activo el Flori, como debe de ser. Sí, pues incluso volví al Garou para estar bien, ¿no? Para opinar sobre el juego, así que motivado con lo que está. Así que, gente, los invito al de Street Fighter 6 que se viene. Así es, cabros. Un buen caster juega el game. Por eso yo no soy buen caster, yo no juego nada. Yo juego Mario Kart, güey. Claro, yo juego Mario Kart. Claro, de hecho estuvo bonito el torneo el día sábado pasado ahí en el Movistar Game Club. Un saludo ahí para la Vale, para los chicos del staff que confían en mí a la hora de hacer torneos. Y bueno, ya estamos cerquita de el segundo compromiso. Saludar a la gente como L Masters, obviamente también nuestro amigo Esteban Plaza. Ojalá que vaya al Sushi en Viña. También nuestro amigo Iván Rojas, que nos saluda desde México. Y toda la gallada que ya, como dijimos, ya pasamos de los 100. Y llega la droga, por supuesto. La droga ahí en Twitch nos saluda, como debe de Sergio. Y nada, pues, estamos a la espera, por supuesto, de que se siga desarrollando estas grandes finales del Sushi. Un besito también para Panchoinga, que también se puso la 10 y ya inscribió a toda su banda del salón, que va con gran armada este día domingo. Y vamos con la acción de la buena, mi querido Floristo. Ay, aguante, los del Salón del Dolor. Yo les estaba preguntando en una de las comunidades buenas que hay de WhatsApp al mismo capitán del Salón del Dolor si iba gente a representar, porque yo sé que hay gente de la quinta ya, y tenía la curiosidad. Qué bonito escuchar lo que acabas de decir, Nico Perro, porque claro, así vamos todos a Viña a pasarlo increíble. Y cuidado a la velocidad que Salvatore está acabando con esto, y me permite otra vez hablar de este 7 letras que yo. Así es, muchachos, esto continúa a paso firme. Un besito a Black Endosa, pesque la moto y pegues un pique a Viña, porque lo queremos ver ahí tan cauto y tan tímido. Lorenzo Lamas, claro. Como Darryl en The Last of Us, me tinco ahí a Black Endosa. Cuidado con esa dive que pega en la puntita y ahora se arrima, viene la garra Aguirre, Dachito para adelante. Frozen con el codazo del pueblo, a veces no codacea nada, pero para ser impredecible, imprecisión que para Salvatore no existe, porque lo entendió todo y ahora no escatiman amarrarlo con las 3 cuotas, precio contado. Esa cabeza va a quedar como el perrito del taxi, moviéndose para todos lados, y tenemos ya la primera conquista en el global para Salvatore. Y obviamente darle un recado a la comunidad, chicos, ahí un poco agarrándome el comentario que dice en YouTube. Claro que se viene Evo Brasil, se viene Blink México, también Evo México, así que van a haber 2 eventos bien grandes que me imagino va a haber mesa de habla hispana. Si surge alguna actividad, algún concurso, alguna encuesta, quien quiere que vaya, no se olviden de nosotros. No se olviden de nosotros. Sí, digan que vaya Nick Dog y el Flori para poder representar como debe de ser y poder también castearle a los mejores del patio. Cosa que hacemos, gracias a Dios y con todo orgullo, semana a semana. A que sí, Flori, esto lo va ganando Salvatore. Y Frozen como que no vio mucho, parece que va por el cambio de bicho. Complicado lo tuvo.
Y claro, hay algunas cositas interesantes de esto de los IVO y los torneos, porque obviamente a Chile le queda bastante cómodo Brasil. Entonces, obviamente que no nos vamos a perder el IVO de ninguna manera. Yo al menos considero de que si no hay mesón de transmisión en español, ir a participar en algún juego para estar con la experiencia completa ya en IVO. Así que lo de México es distinto porque es tan caro como US. Ayer hablaba de estar en el stream de Missy, le mandamos saludos por supuesto, que siempre apaña los sushi. Y mencionaba que irse a México es lo mismo que irse a Estados Unidos en términos de costos. Entonces obviamente que es caro. Y obviamente que tenemos la ilusión, por supuesto, de ojalá estar en la mayor cantidad de países representando con el staff del sushi. Qué sueño sería representar también en los comentarios. Y por supuesto que acá tenemos nivel internacional, por supuesto, uno de Argentina, otro de Venezuela, radicado en Argentina, para que se dé este Dream Match entre Salvatore y Frozen, un Frozen que tiene muchísimos personajes a disposición, pero Salvatore la verdad es que se subió a la máquina asesina por fin. Por fin Frozen está haciendo de las suyas, y ojito con el color con el que ocupa en este caso Salvatore a Kami. Me hizo acordar de Punk, quien no va a estar presente en la Capcom Cup. Exactamente, se bajó Panqueque por diversos motivos. Algunos dicen que espera, pero bueno, ¿para qué vamos a especular? A nosotros nos concierne a la mejor player Kami del mundo, que es Salvatore. Mayuy ahí tirándole por supuesto la cochinada en Audi para un poquito de paño frío poner a este round donde estaba siendo muy muy certero Frozen, pero ahora tanta intentona de pegar puede ser el principio del fin para Frozen. Buena chequeada en la caminata, ¡epa! Pero mejor ahora Frozen, que lo amarra con la patadita helicóptero, claro que sí, después lo concreta con Super. Y ahora sigue la situación de Geseon, donde Salvatore no quiere saber nada la pirinaque y se cubrió mal de todo. Y Frozen, obviamente, aprovechando el buen meet y la buena ofensiva, deja las cosas uno por lado en el segundo puntete. Me da la impresión que Frozen, no sé, entendió algo en el último round, independiente de que lo perdió. Considero que encontró respuesta a algo que no estaba hallando en el primer combate, y siento que esto puede afectar muchísimo cómo ahora estás jugando y entendiendo el matchup, y creo que se está dando, ¿no? En la dinámica de que ahora está más parejo, que hay una leve ventaja por parte de Frozen, que creo yo que ¡ay! No, pero ¿cómo? Para el tiempo y también me corta a mí, me para a mí, porque por supuesto el nivel que saca Frozen por delante, congela el tiempo, roba turno y le da la posibilidad de cerrar, cuidado, y lo va a hacer. Qué buen trabajo de Frozen, que la verdad lo entendió todo. Finalmente lo entendió todo. Y es 1-1 el marcador. Sí, se notó ahí lo que decía Flori, menos mala, porque si no hubiese sido uno de los Mufasas más históricos del planeta. Pero uno por lado, con el mismo bicho, no se complica la vida. De hecho, ahora le traspasa la responsabilidad a Salvatore, que puede estar meditando simplemente, o tal vez picar Mike, cosa que no va a ocurrir porque ya se ve la miniatura de la Toffee. La Kami, por supuesto que sí, que se viene al ruedo nuevamente. 1-1, se está vibrando esta instancia. Obviamente los chicos están más que concentrados, porque no olvidemos que el conseguir la Winners Final realmente te deja muy, 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 muy cerca de los pasajes a Lima. Claro que yes, para jugar contra el Nero de Boxer, para jugar contra Hiroshi, para jugar contra el Verlan. Y claro que sí, ser casteado porque él les ladra. Vamos a ver, viene el Infinity Gaming Center, hermano, que es tremendo local, lo más grande que hay. Claro que yes, y si no, pregúntale a Missy Lee, que se sacó material bueno, que se puede encontrar en su canal de YouTube respecto a dicho establecimiento. Son como 4 Movistar Game Club, y ahí está Salvatore atornillando todo lo que puede. Frozen de a menos a más, pero ese de más vuelve a ser menos cuando Salvatore le mete el daño final y ya se queda con el primer round de este tercer acto. Sí, interesante el último punto que habló Nico, y que tiene que ver con los que lleguen al final de este torneo, así que no es off topic. Es que literalmente el lugar donde se va a jugar está ya catalogado como el Game Center más grande de Latinoamérica. ¿Qué quieres que te diga? Así que tiene alto nivel, así que más grande que Dream ya Match. saben. Mucho más. Más grande No, que anda parejo. Yo creo que Dream Match anda ahí, por poquito, por muy poco. Cuidado, por supera milímetros. Sí, especialmente por el olor. Y cuidado, qué vaya confirmación. El rayo.
olor a muerte es el que trae Kami al acabar con las aspiraciones de Frozen. Y por supuesto que pone otro número en la casa y toma la delantera, el de Venezuela. Bueno, podríamos decir que ahora Salvatore entendió algo de vuelta, porque Mayuya dejó sin ningún tipo de opción a lo que estaba ejecutando Frozen. Ay. Y ahora, bueno, partimos el cuarto acto con un perfect parry, que eso no se lo quita a nadie a Frozen. Y atornilla daño que es más que nada residual respecto al life lead, es ofrecer debilidad en el rincón. Cuidadito que sigue Frozen con sus plus frames. Salvatore igual la tiene Clarence, ¿eh? No quiere desafiar mayormente, algún parry cae también. Pero tenemos otro antiaéreo cortesía de Frozen, facultades OD, para que eso se garantice. Trata de salir del embrollo Salvatore y ahora lo puede lograr después de ese buen antiaéreo Mayuya. Golpe que no cae para allá, puede ser pegado para acá. Eso se llama With Punish. ¿Dónde puedo conseguir el material de Missy? Epa, ahí en Instagram, pues hermano, tiene Instagram, claro que sí. La puede apoyar en Patreon. La niña está en campaña para ir a Japón, así que le puede donar y tal. Y obtendrá beneficio, me imagino que sí. Como el beneficio que está sacando Frozen, que le está atornillando el Ken's of Boss. Soy yo el level 2. Y voy a llegar al Perfect Parry de Salvita, que le va a salvar la vida bastante, porque ahora, claro, lo metió. ¡Epa! Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Gente querida, a ver si con el recurso. Mayuya level 1 que pega como ninguno. Pero aquí recupera la espinaca Frozen. No. La espinaca que al final se lo lleva para casa nomás. Solamente es parte de lo visual. El round se lo lleva Salvatore y esto es match point. Pero eso es solo posible porque Kimberly es un personaje que, bueno, de tener un antiaéreo, un invencible en Wake Up consistente, sería el mejor personaje del juego. Así que bueno, De que hecho, se lo lo tuvo quitaron, en el ¿ah? En el beta lo tuvo, qué bueno que se lo quitaron, porque de ahí sí que ya el personaje hubiera sido una ridiculez. Hoy es uno de los personajes que está en la parte alta de la tabla, así que es una muy buena opción contra muchos personajes del cast, y así lo vemos que lo está usando Frozen, quien trae problemas sobre la mesa de Salvatore, pero que resuelve. Rápidamente escapa con su invencible, y indicando por qué Kami es superior. El diablo, la paciencia que tiene Frozen, y que le permite equiparar esto en rounds, porque por supuesto, en rounds, porque no quiere irse para la casa, no quiere bajar al loser side, también quiere tener su chance de medirse contra Chaka, y cuidado que esto es final round. Don Nick Dog, ¿dónde puedo conseguir una polera de Michelin? No sé, no existen, que yo sepa. Pero si lo quiere hacer realidad, Animal Gear, claro que sí, le mando un pantallazo, cualquier foto de la Michelin se la imprime ahí, por la cara. Claro que pero es un palo blanco, nos está dando todos los pases gol. También, el sí. gato. Es como el Rainforest evolucionado, es más bien. Polizonte también, muchas gracias por llegar. Hola los sucheros, llegó Justiniano, como dice el Dogo. Justiniano que va a alojar a toda la familia del Pato, hasta el perro. Y también saludamos a Forever, luego lo más grande. 420, for real. Vamos a ver la suscripción de Panchoin mientras vemos el agarre de Salvatore. Y es hora de que se arranca un poquito. Frozen, cuidado que sigue atacando y matracando. Salvatore no tiene recursos drive, pero sí tiene la capacidad de pegarle en el air to air. Cruza en el Naki Naki donde huele a pipí. Otra vez el tradeo. Salvatore con eso se la juega toda. ¡Ay! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Frozen, que atornilla y le mete súper. Se para con la cochinada, lo leyó. Lo releyó. Y esto es 2-2, mi gente. Esto se estira a la máxima expresión. ¡Ay! Oye, qué bien por parte de Frozen, gente, que logró hacer como una jugada mental y le sacó provecho. Espectacular ver esto en tiempo real, en un match que se veía con dominancia y a una del cierre por parte de Salvatore, y ahora está contra las cuerdas. Justamente la Sprinter lo saca a pasear a Salvatore, demostrando al argentino que algo cacha y no va a parar. No te creo, la discípula de Guy está aniquilando, le quiere correr en la cara. ¡Oh, pero por Dios! ¡De lado! Se acabó la historia y ahora es match point para Frozen. Ay, está aprovechando al máximo Frozen lo tal vez dubitativo que quedó Salva después de esa situación donde salió ganando Dylan, pero nada, la pirinaca se rearma el tiempo real Salvatore, pero ahora le fue al timing en el wake up del agarre, y esto lo va a aprovechar Frozen. Cuidado con el back throw, que no era muy buena apuesta, la verdad de las cosas. Y ahora Salvatore le mete el knock. ¿Quién es?
soy yo, el level 3. Y va a condicionar el perrito del taxi. Y ahora en el wake up, ¿qué pasa? Tenemos por supuesto el Princess Parry. Mira la fiesta de Frozen. Y ahora le quita todo el turno a Salvatore, que no se complica nada en encontrarlo nuevamente. Buena intercepción en el landing de Frozen. Y esto es match point para los dos. Mayuya. Uy, qué combate nos están regalando, altísimo nivel internacional. La verdad es que tremendo. Y en realidad creo que ahora se eleva más esto que mencionaba de que es un posible duelo decisivo de un World Warrior. De verdad que altísimo nivel. Me ha encantado cómo Frozen ha robado turnos en momentos donde Salvatore se ve jugando safe. Eso es lo que me parece interesante. Y lo único que provocó eso fue sacarlo de ritmo. Y creo que más que daño mental fue eso, ¿no? Como que lo sacaron de ritmo, le quitaron el momentum y en este caso Frozen ha hecho un tremendo trabajo y ahora decidiéndose, le corre la carita, en la cara le corren a Cammy, en este caso la Sprinter, que por supuesto tiene el talento de Buchingri. Y vamos a ver, pero ahora este es el momento de Salva, intenta la finta, aunque no tiene mucho sentido porque no tiene antiaéreo. ¡Ah! Oh my God. Le corta el cielo. Air to Air legendario, confirmado, level 2. Y enterrado te vas a quedar y la presión. Vamos a ver ahora. Otra vez agarre. No te la creo. Uy, tienes que adivinar. Uy, qué complicado lo tienes, Salva. Uy, quedó whiff. Y no hay castigo. ¿Qué va a pasar? Está una y se va nomás Salva. Ay, le van a meter la infinita. Buena paciencia de Frozen. Buena paciencia de Frozen. Ay, ¿qué? Esto está muy parejo, gente. Para cualquiera, cuidadito. Vuelto loco, mi gente. ¡Ay, recupero Salvatore! Ten cuidado, que recupera también. A uno de los dos. ¡Ah, no te creo! No te creo. Locura total, mi gente. No, hermano, esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar así. Increíble, hermano, increíble. Y esto tal vez fue por el raid ejecutado por Nino, obviamente representando el patio. Muchas gracias, Nino, por tu raid, que ve cómo su compatriota avanza a la Winners Finals, dejando en el nodo del Losers Side a el bono de Frozen, que lo tuvo ahí, lo tuvo mega ahí. Y no sé si esto al final... Pregunta para el Flori, ¿qué opinas tú? ¿Debe ser más triste la sensación de perder un 3-2 tan apretado como el de recién? ¿O haber perdido 3-0 lapidario como lo que pasó en el primer combate? ¿Qué puede ser más agrio, a tu juicio? No, totalmente. Este momento es más agrio, porque pudo ser para cualquiera, eso se sabe, y esto es Street Fighter 6, pero creo que tuvieron ambos chances de cerrarlo. Yo creo que se la jugó botoneando, la verdad, Salvatore. Y eso no sé si le ha dado mucha felicidad al Frozen. A eso quiero ir, o sea, es para salarse, pero vamos a ver cómo tal está el mental de Frozen. Yo creo que es para salarse, porque igual a la larga lo que hizo Salvatore fue challengear, fue a botonear, ¿cachai? Entonces, no sé, ahí está delicada la situación. Lo importante es que Salvatore logra con categoría de todas maneras, porque fue un combatazo para ambos. Enfrentarse a Chaka, y esta victoria es decisiva porque el que gane de ellos dos va a Perú. Así tal cual, muchachos. Bueno, ahí Patito ya emparejó bien el bracket, con enormidad, pero además les compartimos la gráfica, que está hermosa y todavía sirve, porque todavía estamos transitando el primer bloque de este torneo. Vamos entonces al inframundo, ahí donde huele a azufre, y ahí nos esperan mi tocayo Adept, por supuesto Nicolás, de la productora Doexo, que se viene al ruedo contra el Royal Clover Benz, que bueno, desconozco si está, vamos a ver en tiempo real si está disponible el día de hoy, esperemos que sí, porque la instancia que se está jugando realmente es inolvidable, así que vamos para allá. No, y aparte yo vi que el Madcat, capitán del equipo, compartió la gráfica del evento mostrando que es un jugador de Royal Club, iba a representar en la casa, entonces alguien, ese es el mundo ideal, ¿no? Ese es como creo yo la escena del mundo ideal, donde los mismos capitanes, independiente de en qué contexto, si su jugador está en una instancia importante de algo, yo creo que es casi el deber publicarlo, comunicarlo, ¿no?
al menos es lo que yo creo, y considero que Royal Club en ese aspecto lo hace espectacular, porque además tuvieron grandes aciertos en contratar algunos jugadores que ya estaban dominando la escena nacional en la primera temporada de Street Fighter VI. Esa fue la gran jugada, y yo creo que la segunda, confiar en un jugador como histórico en Chile, que es de la zona sur, y que haya vuelto con tanta potencia, ¿no? Como el Sane. Sí. Y ahí compone literalmente dos jugadores que te topean en torneos fácilmente que se dan en los semanales de Chile. Ya en el Sushi es otra historia, creo que lo de Vence es premio, y la verdad logró tremendo, porque acá sí están los más bélicos de la región, y Vence siempre ha dado cara, ha estado incluso cerca de llevarse el torneo, lo recuerdo muy bien. Y vamos a ver cómo está, ¿no? Cómo está, si yo lo he visto con Mai, personaje muy fuerte, entonces haciéndolo muy bien. Y mira, va con Chun-Li. Atención, Misili, porque Misili también se cambió a Mai. Bueno, Misili puede hacer lo que quiera, en verdad. Puede hacer lo que quiera, se está disfrazado de todo. Pero es Chun-Li de toda la vida. Chicos, bueno, vamos con la acción de la Good. Tenemos a Adept, que le pega ahí un buen whip punish a las Lightning Kicks, y ahora otro castigo a la intervención de Vence, que prometía hacer algo con ese Drive Rush, pero no pasó nada más que sufrir más daño, más dolor. Claro que sí. Bueno, la patada neutral en fuerte no logró linkear nada más, porque quedó dando bote Vence. Y cuidado con esto, que puede ser bastante requete contra bisagra. Un Adept quemado y contra la Naki, donde huele a orina. Claro que sí. Sigue la sesión de daño, cortesía de Vence, un poquito de soneo, pero se le olvida que Adept tiene en sí el buen partida de amnesia, y ahora lo busca, lo encuentra. Así de sencillo. Estaba difícil salir de ese embrollo. Buena apuesta ejecutada por el argentino, que ya se lleva el primer round de este match. Me encanta que lo que Vence crea, que en realidad este matchup es mejor para Chun-Li que con Mai. Me encanta que Vence lo crea así, pero creo que es el momento también de hablar de Doexo Adept, un tremendo jugador de Argentina que ha mostrado muchísima contundencia con Johan Petrovic, ¿no? Y la verdad es que el tenerlo ya en las grandes finales refleja un cierto nivel, y creo que tenerlo acá le da este toque internacional al torneo, que bueno, muchas veces se reduce de brasileños por un tema de conexión natural. Son algunos los que pueden jugar bien con los chilenos y los argentinos. Así que bueno, se ha reducido esto principalmente a Chile y Argentina, así que nos encanta. Y qué te digo también, cómo no me va a encantar el tremendo nivel con Vence y su Chun-Li. Así es, queridos, ronda por lado, hubo un scramble bastante específico, pero eso fue como virtud de Vence para salir de la sorpresa del teleport. Y lo bueno es que después, para sus pretensiones, obviamente, sacó el castigo final, y ahora está concretando bastante cuando llevamos 15 segundos de round. El Chimi que no cae, Adept que no quiere caer víctima de tonterías y artimañas. Ahora sí lo busca para encontrar buen daño en la figura de Vence, que no se corta, sabe que hay que ir de uña ante ese viejujo, y ahí está Perfect Parry into Dread Impact, espectacular de parte del Royal Clubber. Ahí está el soneo en tu carita, campeón, para que se mantenga en posición de ventaja la jugadora de China. Y ahí está, por supuesto, su majestad, la Standing Medium Punch, que lo puede cancelar con todo y 3 cuotas. Y esto va a ser buena compra, buen uso de la tarjeta, porque esto ya le implica a Vence llevar el 1 en su marcador, cosa que no tiene su rival. Partimos bien, dice el representante de Royal Club. Oye, un saludo a Jarguanaco, lo más grande, Jarguanaco. Un beso para ti. Saludos a toda la gente que nos acompaña en YouTube y en Twitch. Pero quería comentar el castigo específico que hizo Vence. La verdad, espectacular, de laboratorio. Castigó haciendo Perfect Parry al golpe fuerte standing, sabiendo de que iba a salir de la grieta del Pierce. Y castiga con Drive Impacto, y el primer hit del Drive Impacto tiene Armor. El Pierce pega en el Armor y termina castigando a la perfección. Hermosísima jugada de Vence, la verdad, para cambiar las tornas y demostrar que Chun-Li sí es el mejor matchup contra JP, no lo puedo creer.
Sí, se ve cómodo Benz, está sentado en un vergel mientras juega y mira cómo sale con la de Van Damme. Hace tiempo que no veía la patada de Jean-Claude Van Damme para saltar el Pokémon y Adet que la está pasando mal y esto es dolor absoluto, rotundo y capitalizable con 3 cuotas, claro que yes. ¡Upa! Tenemos destrucción absoluta de parte de Benz que si todo sale bien le encaja las 7 letras de la perfección y ya va 2 arriba por sobre Adet que está en la cornisa vendado y amarrado y cerca del pozo de los tiburones, el diablo. El 7 letters, mi gente, el 7 letras, entra con todo, entra re padrísimo, son 7 letras que significan perfect y se los da en toda la carita, mi gente, qué nivel de Benz. Tremendo lo que saca por delante y ahora controlando el espacio me sorprende y acá en verdad todos los comentarios positivos a veces tienen que ver más que con qué personaje o qué jugador me gusta más, tiene que ver con lo que está pasando en el combate, qué tremendo nivel. A ver, tiene que cambiar, está obligado, ya tiene el marcador encima y tiene que sacar lo mejor de su juego. El control ahora por parte, me atrevería a decir que es de Adet. Creo que dejó y puso el pie en el freno un poquito, Benz, esperando a ganar el espacio, pero me parece que le está ganando en el neutral fuertemente. ¡Uy! ¡Ay, salto! Falló el timing del agarre porque no bloqueó el cross. En este caso, Benz va con el salto, sí, Ben, y va recibiéndole y dándole. Y va pasando por delante. ¡Ay, el dolor que reparte el adepto! Vamos a ver ahora cómo controla, abre la grieta, va a enfrentarse con ella, no aparece desde ella el teleport legendario, controlando tremendo, este es el juego de Adem, aniquilador, el diablo. Sí, le pegó con toda la magia a Adep, que se está adaptando ante un Benz que casualmente también bajó un poco las revoluciones, tal como decías tú, Flori, y eso tal vez no sea tan bueno, porque se está despertando el Nico. Vamos por allá con el agarre que no cae, Tech Throw de parte de Adet. Le da un poco de daño no estirable, o al menos Benz no lo quiso así. Ahora sale corriendo y le agarra el parry de Benz. Adet que ha mejorado bastante. Hoy momento de la patriada de parte de Benz que le pega al teleport de Adet. Cayó víctima de su propia maldad. Y ahí está. Pienso vos, soy yo el level 2. Sigue el daño, sigue el impacto, sigue el asedio de parte de Benz que atornilla otra instancia de castigo más. Y esta vez con recursos saudí, no de supers. Se hace con el round y tenemos por ende match point. Bueno, de más está decir tal vez, pero para los amigos que nos ven desde otros países, Benz ha sido históricamente el mejor Chanli player que ha tenido Chile en la Season 1 y 2, pero me sorprende, a la verdad me tiene un poco sorprendido. Obviamente es algo positivo, pero siento que este matchup es para JP, se da un poco la lógica que no se da con los players, al igual que el Gran Torakai, ¿no? Que se enfrentó con un Dalcy y tú dices, bueno, este matchup lo gana JP sí o sí, miren ahora, Charlie contra JP en las manos de Benz, ¿cómo lo está haciendo? Control total, pero cuidado que en el último round el adepto encontró respuestas, iba con la presión, manteniendo la distancia, el neutral inmaculado de Benz, qué ridículo, qué tremendo, ¿no? Cuando dicen que este juego es puro verde, es puro dry rush, que se nota que no están viendo high level play, ¿no? No hay verde aquí, ¿no? Acá tú haces verde y te mandan a lavar. El dry rush es un recurso que en realidad se ocupa para situaciones como esta, para salir y la presión, ¿no? Cuando tienes tu turno, pero acá cuando llega el neutral es el momento. Cuidado que lo gana muy bien, la presión asegurada. ¡Uy! ¡Oh, qué bonito lee! Oye, y lo chistoso que apenas menciono de eso, no se dejar el verde como... ¿no? Y cuidado, lo busca, va con el level 2 y como está en burnout. Uy, quiso que se muriera solo. Y fue Sushi del fin, mi gente. Cuidado con que lo puede matar, ¿ah? Uy, no te creo. ¿Será Sushi del fin legendario? Porque lo puedo cerrar. Y sale, cuidado con bastonazo, sí. Tiger y cuidado que va. Ay, no. Pero ¿qué es este adepto? Adepto, cuidado. ¿Fuiste bueno? ¡No lo logró! Vive y respira profundo, casi le pisa la cara a Chun-Li, pero mantiene el control, por supuesto. Paga la paciencia, pero jugó con fuego, Nico. Sí, se estuvo sacrificando demasiado y tal vez de forma no forzada, pero en esa instancia tan álgida me da la impresión de que metió ahí la zancadilla. Vamos Chile, bueno, vamos Argentina en este caso. Y ahí está, con la opción.
Por supuesto, cuidado que eso puede causar mella en el mental de Benz. Muy importante para él es mantener resueltas este tipo de situaciones que tal vez puedan desencajar a cualquiera. Eso también habla bien de un pro player, como debe de ser. Y ahí está, Potential Kicks de parte de Benz, que realmente o bajó su estándar o Adept realmente se creció y se está pegando a la Hulk Hogan. Ay, ay, y a cambio de lado, Benz que responde con impacto, alcanza a cubrirse el Nico. Cuidado ahora con Benz que va con todo. Lo que adelante aéreo. Así que es posibilidad gratuita para meterse, cortesía de la lectura de Adept. No fue gratis eso. Y esto es ronda para el trasandino. Yo creo que la respuesta proviene no solo de que obviamente Benz intentó jugar más safe y tomar una cierta distancia en cierto momento del combate, pero yo creo que tiene que ver más con un Adept que empezó a proponer. No, a proponer en ofensiva, estaba muy intentando leer el neutral y déjenme decirles que considero que el neutral de Benz es superior y creo que ahí se dio cuenta Adept que ese no era el camino, apostar por un neutral limpio. No, así no va. Y empezó a jugar un poquito más sucio, ¿no? A distancia, a controlar, que es por qué, la verdadera razón por qué JP es mejor que Chun-Li en este juego, ¿no? Y que en este matchup no le va mal, porque a cierta distancia Chun-Li no tiene nada que hacer. Entonces, esta es la parte, ¿no? Que no le quiera jugar donde Chun-Li es fuerte. Y eso cambia todo. Cuidado que mantiene la decisión correcta Benz, porque obviamente acá, independiente de que no haya conectado un gran combo, miren cómo ha estado la vida. ¡Ay! Pero conecta el adepto letal, asesino. Y conecta la solución. Falló, pero ves qué te está pasando. Vamos, mi gente. Pero lo que falló, ves, lamentablemente lo dejó escapar y eso está en categoría. Sushi de Delfín. Hay respuesta y me acabo de olvidar de lo que quería decir porque la amnesia conecta. El diablo, eso va a tener que respetar. Qué arriesgado, ¿no? Pero ahora también se arriesga de ¿por qué hiciste eso? No había que quedar burnout. Y cuidado que nuevamente Smash Point para Benz. Ay, acá el uso de recursos o el mal uso de aquellos está haciendo gala también de las resoluciones de rounds. Ya los chicos virtudes tienen, pero a veces se pone tan álgido todo y tan trepidantemente loco que se vuelven locos también ellos. Uy, y el que pestañea pierde. Cuidado con la intervención de ver que es prolífera y efectiva, el punto que ya le encaja el 3 cuotas, precio contado, claro que sí. Se le complica el panorama a Benz. Cae el apoyo de nuestro amigo Gilga. 1.000 pesos costarricenses. Gracias, hermano, por aportar al sushi. Y cuidado con Benz, que se para con la maldad. A ver, le perdona la vida, pero uy, la siguiente. Menos mal para él. No te creo. Pega la estocada final y esto es 2 por lado. Flori, Mayuya, me mufaste al Benz, ¿eh? ¿Para qué te platico? Me lo mufaste. Sí, que empezó a proponer y aquí está la realidad del asunto. Bueno, por algo, ese es mi objetivo, ¿no? Eso es lo que me gusta en los comentarios de los Fighting Games, irme un poco más al análisis, porque justamente lo mencioné desde el principio, yo considero que por lejos este matchup es superior, tienes que trabajar lo menos, el game plan se reduce a 2 opciones y así creo que se le complica a Johan Petrovic, que tiene que además estar más atento en defensa, porque obviamente lo que puede hacer esto mismo, eso que acaba de hacer Benz es decisivo, eso Chun-Li no lo puede hacer. No puede transicionar del final de la pantalla en un ataque natural a conectar con el jugador. Y eso lo acaba de hacer Benz con simplemente un Hachosen OD. Entonces, esto es lo que cambia por completo la velocidad del proyectil, la potencia que gana al conectar un Casker 1 más y un level 1. Entonces, lo tiene que aprovechar el Adept. Este es el momento. Este es el momento de Adept. Si quiere cerrar este combate, tiene que meterlo a la juguera. Y comienza la infinita de Street Fighter 6. Abrazó el aire Benz, pero lo condicionó el diablo. Por fin le falta el respeto. Y que estuvo del Wolf's Flag. Oye, pero le cambió el juego por completo y lo metió a la juguera. Match point para Adept. Ay, Adept, cuidado, con su tremendo despertar. Y aquí yo te tengo una data, Flori. Es que, claro, puede ser que sea mucho mejor Mai. Yo creo que Adept estuvo incómodo contra la Chun-Li porque en definitiva Chun-Li con tanto nivel como el de Benz poco se encuentran. Entonces, tal vez no tenga mucho sparring contra las Chun-Li. Y las Meis, por fuerte que sean, ya se han visto tanto que ya dejan de ser a veces una sorpresa. Y virtud también de Adept
de tener Clarence el enfrentamiento, claro que sí. Y Benz ahora se está recuperando, parece que le estoy pegando el Mufasa al Nico ahora. Vamos a ver qué acontece en esta nueva intervención por abajo. Le pica el ojo a Netes, Benz y Adep Confirma. es víctima del knock-knock. ¿Quién es? Soy yo, level 3. Pero J, que esto no mata bajo ningún concepto y va a dejar a Benz como Terminator cuando llegó a la Tierra sin recursos. Vamos a ver si lo resuelve. Bueno, botoneando por arriba, botoneando por abajo. Así nomás la resuelvo. 100 match point para ambas partes. Sí, y le convenía esa presión a Benz porque no podía tirar amnesia a JP. O sea, tenía justo para hacerlo, pero era su última chance. Y en realidad tenía mucha vida por delante Benz, así que fue una jugada en realidad bien hecha. Mientras que ahora Adep va a cambiar la situación porque al canjear por level 2. Miren lo que quitó mi gente contra la esquina. Lo importante es la situación. Poquita barra de drive para Benz y la presión asegurada. Ya tiene un life letal. Hay castigo. Uy, pero como no fue en counter, no estaba el rango correcto, me parece. Y desperdició una oportunidad, lamentablemente. Y se acaba la historia para Benz. Qué tremendo comeback considero yo por parte de Adep. De aquellos. Quiero felicitar, por supuesto, el tremendo nivel de Benz. Pero qué impresionante lo que se tuvo que recomponer, mi gente. Muy bien el Adepto. Felicitaciones al jugador de la productora Adodexo, que por supuesto está y hace posible también este tremendo stream. Y felicitaciones también a Royal Club por poner a alguien de su equipo a esta altura. Yo, la verdad, quedé muy sorprendido. Pensé que Benz lo cerraba. Buenísimo. Y cambia toda la situación. Qué nivel de mental de Adep también, porque tuvo que remar. No fue algo como que simplemente fue un blowout de vuelta, como cuando se dice el download complete. Ya pierde las dos primeras, pero luego las siguientes tres son palizas. No, fueron trabajadas de ida y vuelta. Tuvo que aguantar muchísimo a Chun-Li. Y curiosamente, cuando cambia Mai, se le simplificó el trabajo. Optó en la esquina por meter un trabajo de mental y condicionamiento. Street Fighter 6, por supuesto, y sería historia. Así es, muchachos. Bueno, claramente estamos viendo cómo Flori maquilla la gran mufa que le aplicó a Benz. Claramente está tratando de desviar los focos de concentración. Me mufaste al Benz, no te puedo creer. No, tremendo ahí el Nico, que avanza una ronda más y será parejita de baile de Frozen. Duelo que veremos próximamente y tal vez muy pronto, porque lo que se viene ahorita tiene que ver con los siguientes protagonistas que ustedes ven ahí. Algunos preguntaban por el gran Blas. Claro, se verá las caras contra Cloud, uno de los pocos que le ha podido generar algún tipo de upset al buen Derek en este último tiempo. Igual hablamos de algo muy remoto, sí, no fue ayer. Pero de Blas, como decíamos en un comienzo, no tenemos ciencia cierta de que sí está disponible. Así que ahora en tiempo real, Patito le va a pegar la invite. Y bueno, de lo que aparezca en su cuenta, si es que está jugando ranked o no, depende mucho, por supuesto, si es que va a estar con nosotros. Y bueno, en este caso, Cloud igual es un guerrero. Estoy en Blast su game, el Blast me está respondiendo. Cagaste, Cloud. Blast espacio to game en la cuenta. Blast espacio 2G. La cuenta del Derek, grande Derek, ahí está, pues activo con el sushi, es su torneo regalón, claro, y además que quiere comer su buen lomo salteado, su cuy, ¿comerá cuy el Derek? Su cuy. No, yo no soy capaz, hermano. No, yo los veo como mascota, más como mascota, entonces no comería, yo no comería cuy, o sea, si es mascota, es complicado, sí. Sí, no, es como un gato, no pasa nada, weón. No pasa nada. Un perro en China. Claro. Ya, Patito, entonces para darte la data, bueno, antes que nada también agradecer a Wichar, mi querido amigo, que se acaba de suscribir nuevamente. Muchas gracias, campeón, Wichar, y gracias a todos los que se han suscrito el día de hoy. Han sido 3 las suscripciones. Y lo otro, Blas está con Blas espacio 2G y el Cloud está con la cuenta de Linkealo, Patito, por si acaso. Linkealo, hay que invitar a Linkealo. PC, sí. Creo que es. No, si no es Linkealo, tal cual. No, el Derek ya entró a la sala. Sin más nada. Puta que bacán. Gracias, Derek, me tenía ahí con la duda. Sí. Eso, aprovechen de compartir, muchachos. Sí, este es el momento porque se viene el combate entre, a mi gusto, el mejor Ed de Chile. Es Cloud, por supuesto, de nuestro equipo, del Team Black, ¿no? Un equipo grande en Chile, donde por supuesto también desde donde viene el mismo Blas y Kraime son
y partieron siendo Blackers. Obviamente que su gran éxito y el tremendo nivel les da, por supuesto, para volar más allá de las fronteras de Chile y situarse en equipos importantes como 2Game, que nos apoya el día de hoy con este torneo, y con Falcons Crime. ¿Qué me decís con esa tremenda contratación histórica para Chile? Así que, mi gente, esto está por comenzar. Se viene Blast, por supuesto, en la previa de la Capcom Cup, mi gente, en la fase preparatoria previa a viajar. Qué tremendo orgullo, por supuesto, de tener a gente representando y que está constantemente en el Sushi, Nico. Eso es como lo que más me encanta, ¿no? Que haya representación verdadera. Sí, de hecho, un amigo el otro día por inbox me dijo: oye, tú sois como el Ibai del fighting, por ahí guatón, ahora soy flaco, y además como que tenéis buena onda. Tenéis buena onda con todos los tops de Street Fighter, así como que son amigos tuyos y no de otros giles, así eso como que cuesta un poquito, y bueno, se ha ganado un poquito a pulso, qué sé yo. Bueno, yo soy Ibai Volado. Vamos allá entonces, Flori, con la acción. Dele para allá, la gente quiere escucharte. Esto es Blast contra la nube Cloud. Por supuesto, gente, y esto está comenzando. Qué bueno ver este combate. Un Ed que es catalogado por muchos, pero sobre todo también por el mismo Derek Blass como uno de los top 5 del juego, ¿no? El número 4, si no me equivoco, según su criterio, un personaje fuertísimo aún. Y Cloud ha sido muy exitoso con este personaje en distintos torneos importantes de Chile. Obviamente que el Sushi ha sido distinto, le ha costado un montón, porque por supuesto hay tremendos motaros de toda la región, y cuidado que uno de ellos ahora es de carácter mundial. Es 2Game Blast, que está repartiendo, le mantiene el rango y comienza con el Muay Thai. Tailandia para ti, papá, pero hay respuesta. Uy, sí, la respuesta renegada por parte de la mano de Curado, pero está muy complicado. Uy, le dio Chansu. Una más si no jodemos más, pero bien jugado por parte de Cloud, porque sí, va a ser chipi y chapachapax. Pero ¿por qué? Y bloqueó, fue chip por parte de Blas. ¿Qué me rompa? Sí, qué mala onda. Qué fome, digo, si no mata, muero. Es como no había otra opción. Agradecer a nuestro amigo Pablo, guitarrista que desde Puerto Varas nos saluda y dice: grande Blas, te queremos acá en Puerto Varas. Estaría bueno una gira con Blas y nosotros ahí llevándolo para todos lados, mostrando su nivel. Vamos a hablar ahí con Camilo si lo hacemos posible. Vamos para allá también con el daño tremendo de parte de Blas, que la está pasando mal, haciendo pasar mal, mejor dicho, a su rival de turno, que es la nube. Y para usted que tal vez esté alejado del plano del fighting chileno, comentarles que cuando el río se revuelve y Blas y Cry me representan afuera, el que viene a ganar los premios por lo general, la gran mayoría de las veces, es Cloud. Es como el top 3 de Chile con su Ed, pero ahora se está notando la supremacía de Blas, al menos, que ya va ganando la contienda por 1-0. Sí, se lo lleva por 1-0. La verdad es que está haciendo de la suya, ¿no? Tremendo nivel por parte de Blas, que por supuesto está dando y no consejos. Saludamos a todos los que nos acompañan desde la moradita en Twitch y la rojita en YouTube. Por supuesto, no se pierdan lo mejor de este torneo que ya está en su desarrollo. ¿Por qué bueno, la típica pregunta, yo creo que siempre la tienen, ¿por qué Blas está del loser side? Por supuesto, esto es porque en este torneo clasifican los mejores del mes y Blas solo se presentó una edición, y por supuesto que le permitió aún así quedarse en el loser side. Así es, muchachos, es por eso que Blas está por losers. No ha perdido nada, solo que se perdió un par de semanas por estar ahí haciendo su pretemporada en Asia. Y bueno, tenemos ya un Blas que está con el 9º sentido, el Peque complicando la opción de Raimundo y todo mundo. Me gustaría saber si Blas ha perdido un match este año, es como la gran duda que tengo. Puede ser, y ese puede ser, en este caso, el protagonista de la nube, que se aburrió de ser actor de reparto y fue actor de reparto de hostias, hasta que Blas se saca un level 2 anti-impactos realmente bueno, y eso puede complicar a la nube, que dentro de todo, teniendo la opción igual, la está pasando re mal, porque a Blas poco y nada le importa estar quemado. Igual va al ataque, cuidado, los dioses también sangran, y el que lo demuestra es la nube Cloud, que se armó de convicción y pegó lo que faltaba nomás, round por lado. Sí, además el error llevó a la sorpresa a Blas, lo que le permitió un doble confirm, que la verdad salió muy bien para Cloud, quien todavía está demostrando que está en un muy buen nivel con su personaje, pero
Claro, le toca contra uno de los mejores del mundo. ¿Y qué pasó con esa caminada? Intentó salir de ella, pero ¿cómo conecta? ¿Cómo siempre está en el rango correcto? Sagat, un personaje con normales violentísimos, ¿no? Que te permiten conectar desde muy lejos, además, y a buena velocidad. Pero, ¿qué me dices de esto, Der? Que comienza con la fiesta y va con la secuencia del level 2 infinita. Falló la secuencia, pero no importa, le permite a No, fue letal, lo encuentro letal. Uy, pero intentó leer un Perfect Carry y lo condiciona por completo. Esto. Ahora ambos en Burnout. Ah, no, pero aquí se le complicó mucho a la nube. Y funciona. Y va a funcionar. ¡Qué bien la nube, loco! 1-1 el marcador. La nube loca dice presente en el sushi del fin de grandes finales. Para que usted vea, mi gente, ahí está el ejemplo de que Cloud está muy arriba en lo que respecta a este juego. Y otro dato adicional es que Cloud no está jugando este último tiempo. De hecho, le macheteó la cuenta al hermano porque no tiene plus. Así que de repente la mente filántropa que ve en la figura de Cloud un tremendo talento y lo quiere apoyar, y hablo de la gente del stream, también a la gente de YouTube, los de afuera, por supuesto, rájense con una membresía del PCN Plus para el panita Cloud. En Pain no hay engaño, lo pido por él, ¿eh? Él está jugando, dándolo todo y mostrándole al mundo que se le puede pegar un rato al Derek, pero ahora es víctima absoluta, y esto es cortesía y solamente gentileza y pericia de Blas, que se aleja de la zona de impacto para punishar en whip y ahí dejar las cosas uno para él en este tercer acto. Sí, me pregunto la opinión de Blas, o si Camilo está presente, la opinión que tienen de este matchup. Yo, o sea, siempre esto lo hablamos desde algo especulativo, pero que aporta al diálogo, a la creación de contenido, que es por supuesto entender que Ed es un personaje muy fuerte y debería tener herramientas para ir en contra de Sagat. Muy bien. Y cuidado que va ahora a formación en level 2. Cuidadito que va. Y le cambia el lado. Letal el Cloud. Que pensé que iba a ir con combo level 1, pero en verdad al darse cuenta que quedaba en Burnout, condiciona mucho las opciones. Y qué bien. Rayo. Uy, el diablo, el hueso, mi gente. Oh, sí, llega el aporte de nuestro amigo Painkiller. Amigo, hace tiempo que no sabía de ti. ¿Cómo estás? 5 loquitas y media de Painkiller, ¿cómo estás? Amigo, vamos a estar en Viña este domingo, por si vive allá. Tal vez vive en Viña, quizás viva en Punta Arenas, no tengo idea, pero Painkiller, vamos a estar en Viña. Atento ahí, nuestro amigo Christian George dice: ojalá vaya a Craime Blas este domingo al presencial en Viña. Bueno, Craime sí o sí va a estar. Blas nos puede hasta sorprender, quién sabe. Pero sí, ya tendremos al Crimen, va a estar el Todakai y también va a estar el pelado Human. Lo más pesado e insoportable de la escena nacional. Tenemos ahí a Cloud, que se la la hizo entera. La hizo entera, que quemo mochi si esta trae Cloud. Pero cuidado que eso es parte de la estadística. Se para botoneando Cloud, funcionó un rato, pero Mayuya, esto es historia del fighting. El critical harto de Blas es rotundo y esto no va a ser otro más que desenlace a favor del Derek. 2 para él, 1 para la nube, pero la nube muestra unas pinceladas de talento increíbles. Cuidado con eso. No, lo puso en aprietos, literalmente. En verdad que hubo una interacción. Sabemos que Sagat tiene tremendo output de daño, así que tiene eso de que lo puedes cerrar en una situación apretada, pero qué cerca lo tuvo la nube loca, mostrando lo suyo. Y bueno, tal vez uno dice, bueno, no está jugando tanto, pero cuando tú la veas este juego es como colocar un pendrive y ponerte a jugar. Encuentro que son jugadas que tú ya vas mecanizando con el tiempo y se nota que el Cloud estaba también y ahora está de nuevo en lo más alto de Chile con su Cloud, ¿no? Aunque no esté jugando Cloud. Con su Cloud, de su propio personaje. Él controla al Cloud. ¿Y qué me dice de esta interacción? Uy, pero mostrando la tecnología. Sí, le tiró toda la espuma a afeitar la nube. El bueno de Blas y cayó víctima del daño en un jaque mate. Totalmente certero de parte de Cloud, que ahora le está sirviendo de punching ball a Blas. Buen agarre en el wake up de parte de Cloud, tal vez para hacer un touchdown, pero bueno, le sirvió como agarre. Blas se quema, no le importa nada, porque en definitiva la apuesta es buena. Dejar a Cloud en la Naki Naki. Puede salir a trompicones el tradeo de Blas, usando por supuesto el frame data a su favor al máximo. Un tradeo muchas veces también sirve, y ahí está. Doble de pintura, así el que último pinta mejor, y nadie pinta mejor
que Derek Blas, que con esa instancia y la conversión correspondiente tenemos round y esto es match point para el representante de 2Gamer. Sí, fue un poco cómodo. Si se dieron cuenta, no tuvo que extremar recursos. La verdad es que solo le bastó el posicionamiento en este tipo de presión que en realidad molesta a todo el cast, ¿no? El tema es que el invencible de Cloud sale con delay y todas son jugadas preparadas, pero cuando te leen el cráneo no hay cómo responder de eso. ¿Y qué manera de ponerlo en burnout? No te la creo, Cloud está jugando ridículo. El diablo llega a la respuesta nomás de Chugen Blast, y que por supuesto anula en poco y nada todos los esfuerzos de la nube, que estaba dando tremendo espectáculo, pero ojo que esto todavía no se termina como los supercampeones. Corrió toda la cancha y lo dio una más y no podemos más. Y lo da vuelta y consigue la victoria que empareja todo. Mi gente, ¿qué nivel estamos viendo? 2-2 el marcador. ¡El rayo! ¡Qué grandes finales! Tenemos, mi gente, Cloud complicando a Derek Blas, que de hecho se nota un pelín porque va a la ofensiva muchísimo. Y cuando Blas juega desnudo, incluso hasta juega a la reacción. Que el rival proponga algo y Blas se le castiga todo lo que proponga. No, ahora él quiere ir a buscar, quiere ser el prota de la acción. Cloud, que está haciendo tremendo sparring. Cuidadito con Blas, que ahora lo hace todo bien. Casi todo bien. No le sale la instancia final. Ahora Cloud igual la tiene re difícil. Claro que sí, Blas le tira toda la lava, a todos los Jaime le tiró la dinastía de los Jaimes. Y esto es match point nuevamente para Derek. No, y el nivel de cálculo y manejo de Blas sabía que lo tenía, sabía que al bloquear el primer proyectil OD era GG's, así que responde ahora con todo Cloud, que la verdad está sacando alto nivel. Cuidado con la presión. Lo tiene, El rayo. Momento importante de Cloud, que va a llevar esto al último round decisivo. Los que no conocen a Cloud, me imagino que deben estar sonados con el Blacker, que por supuesto también se pone match point, y esto se decide en el último round. Oye, que juega bien Linkealo, no te puedo creer. Cuidado con Blas, que puede perder después de mucho rato en vivo acá en el Sushi del Fin ante el poder de Cloud, pero cuidado con Blas, que va con toda la presión del universo. Cloud, que algo de paño frío propone con el drive reversal, pero Blas lo sigue asfixiando. Cloud ya está solito, Cloud no puede respirar hace más de 22 segundos, y aquí tenemos dolor absoluto que realmente complica muchísimo la nube, porque está la Naki y quemado el plus frames que sigue y puede estar todo el día con esa, y no, evidentemente el level 1 no sirve para esquivar un super, y tenemos a Blas, que lo tuvo que trabajar muchísimo, pero aún así salió victorioso ante la nube, que bueno, se nos despide, pero tendrá su instancia de redención en el presencial, va a formar parte sí o sí, y él está totalmente al claro del lore del tema Crime y un evento al final y bla bla bla, así que Cloud se la va a jugar toda, y con lo mostrado recién, ojito que candidato va a ser total y absolutamente este domingo, y usted como televidente lo puede vibrar por supuesto en estos mismos dos canales el día domingo desde las 3 de la tarde. Vamos a estar tirando el torneo, pero para los presenciales, los que van, recuerden que nosotros como staff desde ya al mediodía vamos a estar en el local montando todito, así que usted vaya desde esa hora si quiere, nos puede ayudar, y si mientras antes terminamos, antes van a estar las estaciones montadas, y antes usted puede hacer free play, y antes puede soltar las manos, y antes la pasamos bien, ya entendieron. Así que nos vemos el domingo en el Amano Giran Burgers, por supuesto, este 1 de marzo. Ya se completó finalmente la primera columna de este bracket, Flori, y así quedó la cosa. Shaka con Salvatore en la Winners Finals, acción que veremos después, porque ahora nos compete Frozen contra Adep, duelo totalmente albiceleste para avanzar y obtener cada vez más cerca la opción de irse a Perú en junio de este año, por supuesto. Yo quería ir al combate de Blas contra Cloud. Qué bien que jugó el matchup Cloud. Yo creo que en realidad que es bueno ver ese tipo de combate, porque en realidad te das cuenta que él tiene todo lo necesario para cortar también el juego de vuelta de Sagat. Lo que encontré muy brutal es ver el último round y ver lo ofensivo que puede llegar a ser el personaje, mejor dicho, opresivo en presión y velocidad.
porque está a un rango en realidad donde tú dices, bueno, estoy safe, pero lo que verdaderamente estaba haciendo Blas era castigar la barra de drive. El standing jab con el golpe fuerte abajo es una muy buena secuencia para bajar barra de drive y el rival no se da cuenta. El rival dice, en realidad estoy tratando de mantenerme bajo en defensa frente a la presión. Entonces es una doble jugada que en la esquina pudimos ver una secuencia bien interesante de Blas de mantener la presión como en casi 3 veces consecutivas de la misma manera y en realidad Cloud no podía challengear y no le convenía usar drive reversal tampoco por la barra de drive que tenía. Entonces el último combate fue un manjar. Qué lástima que esto haya sido loser side. Eso es mi conclusión. Eso es lo único triste, por eso es súper importante el hecho de que en las 3 qualis previas a esto se farmee una buena cantidad de puntos. Primero para la instancia privilegiada de ojalá salir como líder y salir airoso de toda esta carnicería que ocurre en las grandes finales, cosa ocurrida con Craime, o si no, por lo menos partir por winners, cosa que en esta edición compartieron tanto Shaka, Todakai, Frozen y Salvatore. Y bueno, ya tenemos desenlace de aquello hace un montón de rato. Y vamos rápidamente con este duelo ya anunciado entre los dos albicelestes que están representando en esta ocasión. Hablamos de Adet contra Frozen. Acción de la buena en vivo y en directo por las sintonías de Doexo35 en YouTube. NickDoc-DDR en Twitch. Claro que sí, vamos para allá. Tenemos la partida de amnesia para salir de algo. Al menos salió de la asfixia. Y ahora el que estaba siendo un poquito complicado Frozen, que de hecho, uy, ahora sí que está complicado ante el castigo de las pullas en el R2R. Se para con la gato con botas kick, claro que sí. Ay, bonito punish, que se sacan whip. El Frozen, el Diran, claro que yes, la tornilla con level 1. Se complica el panorama para Dep, pero lo vimos saliendo de algo mucho más complejo que Rosera 2 contra Vence en la partida anterior, así que nunca puedes dar por muerto a Dep. Y de hecho para muestra un botón, ahí tenemos con el buen lo busca, cerrando un castigo efectivo, abre los rounds a favor el representante de DXO. Oye, esto sería tremendo para Dep, ¿no? Esta victoria en esta instancia y con lo que está en juego sería increíble. Yo creo que no te lo puedes tomar más en serio, supongo yo. Esto ya está al nivel como de una instancia internacional de la CAC como oficial. Y Frozen, en lo que acabo de dar de comentario, le ponen 7 letras en toda la carita, Nico. What the? Qué rapidito Frozen, cómo descargó de uña. Le salió todo bien, espectacular, uno tras otro y todas se acoplan como Mau el asesino. Ahora tenemos agarre en Punich, agarre en normal, después Meeting el Wake Up. Se le complica todo el panorama y no te puedo creer. Te hizo la misma 2 veces. Todo bien de parte de Frozen en 2 rounds consecutivos. Ya faltaba más que gane con esta intervención, cosa que no va a pasar. Así que tiene que hacerse otra agilidad para mantener algo que es casi récord Guinness, ¿eh? Era prácticamente hacer un speedrun con perfects incluidos. Ya no se rompe el récord, ya no va a pasar. Cuidado, de hecho que ahora Death tiene incluso la posibilidad de remontar. Claro que sí, puede caer, pero no. Naranja, tenemos el overheto, cortesía de Dylan, que ya se pone a la cabeza. 1-0. Bueno, y viéndolo desde el análisis de nuestros amigos de Argentina, por lejos Frozen es uno de los top de allá. Yo creo que no hay ninguna duda. El que se considere mejor que diga presente, y ahí está Chaka también. Pero Frozen ha tenido una consistencia. Yo hay algunos de Argentina que veía más regularmente, que ahora no sé si no están jugando o no pasan el corte de los torneos del tremendo nivel que hay, pero si hay alguien que lo ha mantenido es Frozen. Así que mérito para un jugador que juega con muchísimos personajes. Y me encanta bufarlo, por supuesto, porque Adep ahora lo comienza a poner en su lugar y enseñarle que cuando te pones en burnout, te mueres conmigo. ¿Qué round se sacó el Adepto? Así es, mi gente, partiendo ya una remontada que ojalá la hagamos al tiro y no tenés que esperar un 0-2, es lo que está pensando Adep. Pero Mayuya se le complica de uña, porque la intervención de Frozen es muy buena y no escatima, le mete su level 1 y ahora Whiffin y Andel. Ay, se complica el asunto. Tenemos Wake Up en tu partida de amnesia y bueno, sale airoso el Nico en esa y aparece de las tinieblas, claro que sí, le hace la David Copperfield, el panita, y ahora le castiga el chelelazo desde las alturas Frozen y está una de ser el ganador de esta ronda. Pokémon para un poco repeler, sonear, pero ese soneo dura bastante poco. Después, rápidamente y con patines, Frozen se mete encima, agarre y el round por lado.
Sí, Yuri, un personaje que puede y debe abusar mucho del Dry Rush. Obviamente no a todos los personajes le acomoda ese game plan de quemar recursos, pero Yuri sí lo puede hacer, porque incluso manteniendo la esquina en Burnout es igual de letal. Y mira, Pero el dos rayo. secuencias fueron suficientes. Dos secuencias ingentes. Tremendo lo de Frozen, ¿ah? Qué ridícula jugada, qué tremenda secuencia. Y le puso nuevamente el 7 letras en toda la carita. Letal. Prácticamente está sirviendo de interludio al siguiente combate. Este enfrentamiento es momento de despertar a Death, pero Frozen obviamente no quiere que eso ocurra y va a mantener la mente groggy de su rival de turno por arriba, por abajo. A Death ya no sabía mucho que hacer hasta que se encuentra con un buen perfect parry y eso le puede dar una leve posibilidad. Frozen, que es castigado en whiff, pero con algo no es estirable, así que vamos para allá. Epa, buena salida con Punish Counter, incluido un close-up de parte de Adet, que ahora se refugia en las pullas. Buen castigo a cosechar el pana. Le chasquea los dedos. Esto es dolor. Mayuya, gato con botas kick en el wake up de parte de Frozen, que con eso quiere ahora atornillar su punto y lo ve apenas haciendo el gesto técnico del chasquido y sale con todo y patines, y es así como se abre la grieta y es match point para Dylan. Oye, pero qué rápido, se le fue en un pestañeo, en algo que estaba bastante parejo, pero si sabemos de comebacks legendarios, recordemos que ya Death estuvo en esta misma situación y se lo llevó, no te lo creo, ¿no? Es como cuando te muestran el marcador del tenis y está como, no sé, 5-0 y lo termina ganando 7-5. Es algo que, ¿qué pasó? El rayo. ¿Cómo No, pero fue mira. posible? Pero por supuesto acá no se da. Tremendo lo de Frozen, mi gente, poniendo la cosa en su lugar a una más y lo cierra nomás con overhead. Oye, pero ¿qué quieres que te diga? Violento, asesino, Sí. marciano. El huesazo, Sí, llamen. mi gente. Llamen por favor a Tremendo. Sasa el italiano que venga a seguir Sí. este contenido porque está siendo sí. criminal. Criminal. Creo que sí, pónganle mosaico a la cara de Frozen porque está siendo asesino. un cochino absoluto. Y bueno, lo que se viene ahora va a estar re complejo para uno de ellos. Bueno, para otro también, digámoslo, si el pana tiene mucho nivel. Pero si algo tal vez no quería en su diagrama teórico, era Gran Todakai enfrentarse a Derek Blas. Y es lo que va a pasar ahora, tristemente. Gran Todakai contra Blas se nos viene para finalizar el lado de losers de esta columna, porque luego de esto nos vamos para arriba, a donde están los dos invictos, los que ya tienen casi listo su pasaje, la mochila la tienen armada. Después de este combate sabrán si echarán los calzoncillos o no a la mochila, pero ya tienen todo listo prácticamente Chaka y Salvita. Luego de este combate entre Gran Todakai y Two Game Blast, vayan compartiendo que vuelve el peque al ruedo. Sí, mi gente, se viene un combatazo. Se viene Blast, por supuesto, y bueno, yo creo que tengo como ahí una opinión dividida en el aspecto de que yo creo que si hay algo que vino el Gran Todakai a mejorar, a potenciar, sí creo que poder jugar contra Blast en un torneo en instancia decisiva, creo que es como un mérito, un logro, es algo, un privilegio tal vez para algunos jugadores, el tener la posibilidad de enfrentarse a un jugador que realmente te va a permitir saber un poco más. El matchup, por ejemplo, si es que va con Sagat, va a estar entretenido contra JP. Pasa algo similar como lo que pasa con Ed. Entonces quisiera verlo, ¿no? Yo además, desde que Kakeru lamentablemente colgó los guantes, Kakeru le ponía muy bueno, le ponía bueno, y la verdad es que no he visto a Blas enfrentarse con un JP letal como antes. Me hubiera gustado que Kakeru estuviera vigente para enfrentarse al Sagat de Blas, ¿no? Qué interesante sería. Entonces creo que hay un duelo importante, interesante a ver el del Gran Todakai, que representa por supuesto a Panamá y corazón chileno, ¿no? Ha pasado mucho tiempo con los chilenos en los viajes que por supuesto ha tenido, así que súper bien. Se viene con batazo, gente, la verdad. Se viene con batón, que sería re bueno tal vez verlo en el presencial de Viña. La verdad es que Blas muchas veces juega al misterio con su apretada agenda, pero sí tenemos al menos el privilegio de contar con su aprobación en todos los torneos que hacemos.
Así que tal vez salieran los planetas, veremos a Derek. De hecho, hay mucha gente que siendo de región, tal vez prefiere ir a otra región que ir a Santiago, le resulta menos engorroso. Así que siendo este torneo en Viña, tal vez Blas vaya, y este combate que veremos ahora tal vez se pueda también reflejar este día domingo. Recuerden, gente, pueden ir como familia Miranda a disfrutar de las peleas, porque tendremos obviamente una imagen proyectada en tiempo real, no del stream. No va a salir la imagen 15 segundos después, usted va a vibrar con lo que pase ahí mismito, por supuesto. Y todo esto cortesía de la gran productora Adoexo. Ahí está el artífice, lo más grande, Patito, que lo hace todo posible. Y también agradecer a Alefer y el gran contacto con la gente de Amano Gin Hamburgers, Patito. ¿Qué me iba a decir? No, que vamos a llegar tempranito a hacer todos esos menesteres ahí, a las conexiones y todo, para que se vea todo bonito ahí el venue, así que va a estar espectacular. Los dejo invitados a todos los muchachos. Van varios, van más de 20 jugadores, así que estamos felices. 25 inscritos confirmados, sé que van a llegar más. 25, yo creo que de aquí al domingo vamos a tener fijo 30, y más allá de alguno que se irá a inscribir el día domingo. Y les recomiendo de forma personal, no lo hagan el último día, porque vamos a hacer valer lo que dice el flyer. El día del evento va a costar 7 lucas, así que aproveche que está costando 5 hasta el día sábado a las 11:59 de la noche. Se puede sacar, muchacho. Bueno, vamos a ser sinceros, Missili no va a ir. Le salió chamba. No, si lo dijo ahora en el stream, pues lo dijo en el stream. Sí. Ahí pregunta el Witcher, ¿hay promo de chela y pizza ya? La verdad que no. Pero lo que venden los chicos es realmente un deleite absoluto. Así que bueno, tal vez ahora darse un gustito va a costar un pelín más. No va a haber tanta promo. Bueno, tal vez estamos a tiempo. Ahí no sé si Alefer, que nos está escuchando, ya que amigo personal del administrador, podría sacarse una promo sushi del fin. Bueno, no va a sacarse un sushi, pero algo relacionado al torneo, ¿cachai? Su Drive Impact promoción y weá. Y algo que sea para la gente del torneo no estaría mal, para disfrutar la buena carta que ofrece el Amano Gin Hamburgers, uno de los mejores locales de Viña, que ahora más mejor va a ser, porque será sede del Sushi On Tour, por supuesto, primera ciudad que vamos a visitar, y ojalá esto se replique en otras instancias del país, en otros lugares, conforme vaya avanzando el año, tal vez en vacaciones de invierno se puede hacer algo interesante en otro lado, ¿por qué no? Así que eso, mi gente, ya tú sabes, ahí saludando al maestro, que obviamente también va a ser parte de la fiesta este domingo, representando a la productora Adoexo, que también es del equipo. Ya tenemos a los compañeros de baile invitados. Solo falta ver la acción. Dígame. Creo que están teniendo problemas los muchachos. Eso es lo que me fijé. Han salido y han entrado varias veces. No sé si los pueden comentar en el chat ahí, el todo acá y el Kraime que está atento. Bueno, todos tenemos problemas. Yo me quedé sin pega. Pero bueno, ojalá que Sushi es más grande que tus problemas, escuché por ahí. El sushi más grande que tus problemas. De hecho, hermano, yo creo que si no fuera por sushi, me hubiese pegado ya un lenguadura hace rato, hermano. Así que gracias, sushi. Esa cualidad comentar el otro día. Me hubiese pegado un lenguadura. Claro, tírate tu lengua. Ahí salió salió de. Vamos a ver si puede lograr entrar. Vamos. Eso, estamos en la que se pueda. Voy yo con la ley, dice el maestro, por si sirve. Bueno. Eso. Ahí está Gorduro. Me lo pierdo con gusto. Ahí Charlie Nach, lo más grande. Rico, mi gatito. Gorduro. ¿Quiénes tienen gatito ahí que...? Sí, pues este come mejor que yo. Se viene un buen match, dice nuestro amigo Manuel... No, Enuma, ahí tal cual. Y ponen buses de alejamiento, dice Black Endosa. Oye, si tal vez tenga buen orto ahí, maestro, uno nunca sabe. Vamos a ver qué ocurre este día domingo. Lo que sí está garantizado es el buen nivel. Usted está leyendo el chat del lobby, en rigor el pato. ¿Qué dice el lobby, Patito? Dice el lobby del juego. Dice que no deja. Ya, saquemos la sala. Hagamos la sala de nuevo. Eso es una solución. Ya, hagamos. No, esto da acá. Ya todo acá, ahí está. Al menos nosotros no, pues eso que dice usted está leyendo el chat del lobby. Yo al menos no, hermano, no hay una hueá de aquí. Está lindo. Todo acá hay que invertir en una cajita que se ve re bonita. Me gustaron las cajitas. Cortesía de quién son las cajitas. Pasa el dato ahí, todo acá, y pues para los que quieran sacar su cajita tapa inputs,
puede tapar todos los inputs en presencial, pero en online no pueden tapar nada. Hay un comité que lo ve todo. Vamos a ¡Lera! invitarle Ojo con a los eso. Bueno, y ya en los torneos oficiales de Capcom no se pueden ocupar, así que bueno, Francia. qué loco, ¿eh? Qué loco. Qué loco el nivel. Y bueno, mucho se habla a nivel profesional que Chao Hai es uno de los jugadores que puede leer inputs, ¿no? Mirando. De ahí partió toda la locura. Y partió el bueno, lore, claro. diseño personalizado. Bueno, es que si él dice que puede y si lo ha demostrado con otros jugadores, bueno, es real entonces. Ya está, así es un jugador God. ¿No? Epa. A mí me sorprende, de hecho, que Chao Hai haya ganado 2 veces el mundial, ¿no? El de eSports. Encuentro tremendo, o sea, como que de verdad un logro muy difícil de superar. Solo le falta la Capcom Street Fighter y ya sería una locura total, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa y si se da el combate esperado entre el Gran Todokai contra Brasil. Eso, esperemos que ahora sí se Me voy. pueda dar. Ahí está ofreciendo casa al maestro. Epa. ¿Cuántos caben? Bueno, para dar lore para la gente que tal vez se quiera unir a la causa. Con el Flori, gracias a Patito, que habló con nuestro amigo Pastaker directamente Grande desde Panchito. Rumanía. Vamos a tener donde echar los huesitos el sábado. Así que nosotros con el Flori vamos a estar llegando a eso de las 11 de la noche, porque yo me desocupo tarde de mis cositas que hacer el día sábado. Así que llegando directo a donde haya que llegar. Pues en primera instancia nosotros vamos a estar en la casa Justiniano Lira, que dice que puede recibir gente, pero desconozco cuánta gente puede almacenar dicha instancia, Sí, claro. Así yo ahí que quería, sí, ahí yo quería justamente ahí comentarle al Patito también para que pase el dato, porque el Mecha Black y el señor Papa estaban también dispuestos a poner alojamiento. Obviamente salió bueno. primero la opción de Justiniano y como la opción de estar ahí, después Pastaker. Ojalá que los puedan considerar para que hagamos una junta ahí piola al llegar, entendiendo de que, claro, vamos a estar viajando, a ver si salen unas peleitas o una conversación buena. Ahí, Patito, me contáis si es posible, porque sería bueno también ahí juntarse con el Mecha Black, con el señor Papa, que ahí prendieron, así que, y le agradecemos también la ayuda, ¿no? Porque estaban ahí consiguiéndose un lugar para que nos pudiéramos quedar, así que eso, oye, y esto funcionó, ¿no? ahí veo que los chicos entran y salen a cada rato. Algo está pasando, pero parece que ahora sí, ojalá. Pero nos dice el picture que revisen si se tienen bloqueado, hermano, imposible. Van a que ver eso, a si cada no, rato no se pillan, podrían así entrar que a la sala. Podrían entrar a la sala. debe ser un troleo del juego que al parecer está teniendo algún tipo de problema. Así que vamos a ver qué acontece. Modo observador público dice: ¿será eso o no? ¿Nada que ver? Porque, ¿No? ¿Tendrá que ver? Siempre ha sido así. Los parámetros quedan exactamente igual cuando tú volvías a hacer. Que salgan y vuelvan a entrar. Bueno, lo han hecho varias veces, chicos. El Pato, de hecho, hizo la sala otra vez. En la sala Así y que esto coloqué está siendo más troleo. casilleros de combate. Veamos qué pasa, qué decide Uy. el juez, el árbitro. Ojalá que se pueda. ¡Vamos! ¿Moneda? No, ni de coña. No Ya, puede haber pero moneda en esto. Que se conecte con la cuenta del Maxi. Último caso. Parece que la del Maxi no le funcionaba la hitbox, algo así pasaba. Sí, Sí, eso era. sí. Bueno, ojalá El que... Witcher dice que el todo hablas, hagan sala e inviten al Pato. Exacto, esa es la También última. puede ser. Ya que quiten a ¿Ya? Tucci. Inviten a ¿Cómo se Sushi. llama tu cuenta? Sushi. Tal cual. Ya, Qué buen grande. nombre. Pero Buen si el nombre. Créeme siempre juega con el Vlad en las finales, qué raro. Sí, sí, esto es un troleo en toda regla, chiquillos. Se Es mega. como los trulos Se del mega principio sabe. del stream, po, weón. Estaba re loca la weón. Sí, de hecho al Pato le recostó entrar al juego. Al juego. Así que Oye, sí, ahí po. recibiste una invitación, Pato. Ahí Te te llegó un voy, Pato. mensaje, recibiste una invitación. Lee. Ojalá que se pueda. Vamos a ver. Bueno, ahora el Pato tiene que aprender a cómo revisar la notificación en Play 5. Ahí está, Oye, vamos, grande vamos, Derek, vamos. Gracias. Mira, el
el más grande del mundo ayudando en la gestión de Sushi Delfín. Qué grande. Gracias, Blas. Esta sala Eres de lo combate mejor. está llena, dice. Que le puso 2 de 2 el Derek. Pucha, Blas. Derek, colócale un invitó. casillero más. Te invitó a pelear. Quiere jugar contra Doixa. Sí, pues le colocó. Ya, sí, pucha, Derek. Falta eso. F. Le colocó ganar a Bueno. 5. Hay que colocarle ganar a 3. Nos cagó. Bueno, casi. Chicos, paciencia, paciencia. Así seguimos farmeando más tiempo en directo. Sí, bueno, casi sabe hacer los Casi le mejores hizo. Wisponis del mundo, pero no sabe hacer Hace la sala. salita. El gran Derek Blas. Para que usted sepa. Ojalá que esté el Camilo ahí en el chat que lo pueda ahí orientar. Camilo, Hola. sí, yo no he leído comentarios de Mom Mob. no es Camilo. Mob, sí. Aparece Camilo. El Blasito hace salas de un player. Vamos a ver. Ahí la van a hacer de nuevo. Ahí la creo, bajo, porque ahí la bajo. Vamos. Ahí sí, Qué grande. ahí sí. Hurra. Ya, eso. Ya. Hoy lo que no hemos hecho y no vamos a volver a hacer jamás, yo creo que está bien. Hablar un poquito al chat. Vamos a hablar un poquito al chat. En este caso podemos hacerlo con Twitch, que tenemos ahí personalizada. La gente. Juan Curito, Juan Sech, First Strike, ACK, El Adept, Albert Myers, Andre Koff, Animas Year, Ash Muto, Bad Latino, Bifen. ¿Cómo estás, Bifen, hermano? Hola, Tanto Bifen. tiempo. Espero que ande todo bien. ¿Cómo salió ahí en el tema de lo que estaba compitiendo usted como dibujante? Espero que bien. Bequitos, Benz, Blackendosa, Bolibondiola, Bustillo, Cherry View, ¿cómo estás, Cherry? Chocoman. A todo el mundo, Cole Tempo, Cory Blaze, Pato, si sale pelea, avisa nomás. Cross, Sario, Darzane, sí, D sí. Hunter TV, ¿cómo está el campeón? Direx, Domo Khan, Don George, Eduardo Pado, ¿cómo estás, amigo? El Marsupial, el Picture, el Serguito, el Enuma, Fighter, Skin Team Gamer, Fly, Low IM, Forever Drog, el Frank Colero, Gran Toda. Acá el Green Coffee, hermano increíble, antes que te salga 7 lucas, ya te lo dije. El Jara, PGG, Ugoku Azul, el Impaled, I'm Your Shield, Yogueta, John Connor, John Connor, John lo más grande, Joseph Gamers, el JP, Ya. Yucas o Konuka, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Cuéntame. Ya, dicen ahí los Nada, muchachos ya. que no se puede, así que no sé si pueden jugar off, que lo han intentado de varias formas, entonces. Ya, hay escríbele resultado. ahí mismo en eso en el lobby, porque Ya. están atentos al lobby, Caleta, escríbele Jueguen eso, que la off, jueguen no. por off. A ver si funciona, tal vez. Ni funciona, weón. Pero vamos a votar todas las instancias, sí. Sí, quizás no sea el hecho de que haya un tercero mirando. Yo creo que ellos están siendo agua de aceite justo esta noche. Así que Hay que hacerla nomás. ya no voy, quería ver a Missy Lee. Nos falta el Jeropa, nos falta el Jeropa en la comunidad. Bueno, ustedes verán cuál es su criterio ahí a la hora de ir o no ir al presencial. Háganlo, chicos, si se pasa re bien, es súper divertido, como debe de ser. Y bueno, Patito les dejó el mensaje, entonces tenemos que transitar nomás, pues tenemos que avanzar, pues, ¿no? A la siguiente. Vamos a la siguiente. Sería la solución correcta para que no estar acá transformando esto en un podcast. Sí, fue En un podcast. demasiado. Fue demasiado. Así que, chicos, vamos a las Winners Finals. Le voy a mandar un mensajito a Derek que la jueguen por debajo. Bueno, esto de acá y me está escuchando, dije así que sí. ya lo resupieron. Así que invitemos entonces haciendo una nueva sala, obviamente. Y nos vamos para arriba a la Winners Finals. Ahí nos contarán. Tristemente nos veremos nuevamente a Blas y junto con Todakai, en este caso en la acción, algo que es bastante inédito en Sushi, porque que Todakai compita en este lado del patio es algo que se da una vez al año y hubiese sido un Dream Match que lamentablemente no lo podemos ver aquí en la tele por los Internet issues, Network issues. Así que vamos para arriba, Shaka contra Salvatore en un duelo que realmente garantiza, el que gana se va a Perú, sí o sí, porque no puede ser de otra forma, porque asegura el segundo lugar. Aquí no hay que ganar la final para irse a Perú, que lo sepan los chicos por si acá. Así que Patito obviamente haciendo toda la pega, te agradecemos un montón, Patricio, lo más grande. Y vamos con la invitación de Salvatore y vamos con este duelo, Floria. Va a estar requete bueno, para que te platico. Va a estar muy bueno, así que, bueno, dos jugadores que han estado letales. Y por supuesto, esto es el momento de ver a los Killers
a los que, por supuesto, no han conocido la derrota, Salvatore, que la verdad se lo llevó apretadísimo contra Frozen. No pudo ser más peleado. Y por otro lado, un Chaka que siempre nos sorprende. La verdad es que tiene un nivel que obviamente no le permitió hacer nada al Gran Todakai. Sorprendentemente con su Dalsim, mostrando cosas distintas, jugadas preparadas contra el personaje, una forma de jugar, el approach al combate diferente, y eso de verdad que da para aplaudir. Así que mi gente, Nico, les tenemos Ahí, ya el combate preparado. Sí, está Ya, Chaka contra finalmente. Salvatore. Oye, perdón Camilo, no le gustó que le dijera a Blas que no sabía hacer sala, pero no, pues si estoy tonteando, verdad. Grande amigo, lo más grande. De hecho, Blas hizo todo lo mega posible porque pudiéramos sacar la acción en vivo, así que realmente Vélez, Camilo, le agradezco una barbaridad y disculpen por la bromita, si es de buena crianza, usted sabe que nunca Vamos, desde la Such, maldad. por supuesto. Seguimos entonces con esta Winners Finals. Sí, pues de hecho, sí, de hecho ni siquiera hubo un improperio de por medio, nada torrante, pura buena crianza. Y cuidado con la buena crianza de Salvatore, que tan buena no es, bastante maligna. Le ha pegado pila al tucumano. Aquí son amigos y rivales, ya se sabe. Y Chaka, que dentro de todo la está remando re toda, pero Salvita está cerquita ya de conquistar la superficie de la felicidad en lo que respecta a rounds. Uy, cuidado, el Yuga que sale en auxilio, en socorro de Chaka. Y ahora Salva la va a pasar requete mal. No, requete mal naranja, porque Salva uno de los mejores polinchadores de mangueras y se lleva el primer round. Uy, se lleva el primer round y va confirmación, por supuesto con Chaka, el level 1 letal, mantiene el rango. Uy, qué bien pasó por el proyectil y no estaba preparado, así que faltó el respeto nomás. Salvatore, nuestro amigo de Venezuela, que por supuesto tuvo presencia en la Capcom Cup pasada, obviamente que ahora sin equipo intenta demostrar su nivel y clasificarse vía directa a través de World Warriors. Van a ser sus pretensiones. Por el momento está demostrando el altísimo nivel que posee, porque es el primero en abrir el marcador y poner número a la casa. Sí, pero que rapidito, que rapidito. Rapidito, tenemos ya el primer punto para el Salva, complicando ya las aspiraciones de Chaka, que no se diluyen para nada. Recuerden que este es Winners Side, así que Chaka o cualquiera que pierda acá tendrá la posibilidad de remontarlo, pero obviamente con más responsabilidad. Esto otorga pasajes, así que este duelo vale un viaje a Perú en junio a conocer la calidez de la gente de la cultura incaica, uno de los mejores países del mundo, la mejor gastronomía y el mejor nivel, porque Salvatore se está haciendo nuevamente con más rounds y deja bastante hipotecado a Chaka, pero esto está en la medianía siquiera de su tránsito florido. Sí, letal. Qué bien lo que está haciendo Salvatore, todo a su favor por el momento. No tiene ningún miedo tampoco como a estar al menor rango posible. No le conviene estar a su rango, entonces tiene la paciencia para esperar y entrar con esa jugada increíble que no se puede castigar. Y que cuidado que está con la presión. Salvatore lo tiene contra la esquina y lo está pasando mal. Nuestro amigo Chaka de Argentina, perfect parry, espectacular la distancia. Salvatore muy on point el día de hoy. Creo que se ha visto muy fortalecido del combate que tuvo con Frozen. Y cuidado que lo ve todo en cámara lenta. Cuidadito, que está con la presión, air-to-air efectivo por parte de Chaka. Y cuidado que lo presiona con las pataditas arriba abajo, fuego. Y se pone burnout. Oye, pero cuidado, esto no conviene. Ay, conversión level 1 espectacular que quitó lo que necesitaba y con lo justo. Pone round a su favor. Así es, total y absolutamente on point Salvatore, haciendo que Chaka extreme el uso de recursos especiales, en este caso el sol de los Teletubbies, que en esta le funcionó, pero no sé si le funcione para más, y además que no fue del todo efectivo, fue solamente una anestesia para algo que termina doliendo igual. No es suficiente, el dolor de Salvatore es demasiado fuerte, más que la penicilina en un techica. Y cuidado, que Chaka
algo de posibilidad encontró y nuevamente el mismo desenlace. Y de una, prácticamente 100 de 100%, efectividad en Salvatore With Punish y la manguera 2-0. Ay, ay, ay. ¿Cómo lo conoce, ah? ¿Cómo lo conoce? Porque no es algo tan evidente como un patrón por parte de Chaka, pero sí usa bastante ese recurso y se repite la jugada. Nivelazo de Salvatore, que se toma su tiempo. Lo encuentro increíble, como que sabe que llega un momento donde sí puede presionar con libertad, pero cuando sabe que no se puede, no fuerza la entrada. Así que eso es muy buena capacidad de Salvatore para darse cuenta de la situación, la que más le conviene. Y se relajó Chaka, cuidado, que ahí no te puedes equivocar. Cami tiene esos recursos, pero buena jugada, le cambia el lado. Cuidadito por parte de Chaka, que le cae desde el cielo, pero se equivoca Salvatore, convierte el level 1 y asado quedó el pollo. Y le pega a distancia con golpe fuerte. Buen round para Chaka. Así es, queridos amigos, comentarle a nuestro amigo Octavarium, para inscribirse el Viña es por estar GG y transfiero o solo transferencia. Amigo, hábleme por Instagram, blk-nickdog, o bueno, si escribes nickdog en Instagram me va a encontrar de una. Y ahí mándame la transferencia y te inscribo yo al torneo. Ya, así es como funciona. Ya tenemos a 26 personas, acaba de inscribir nuestro amigo Green Coffee, a quien le había recién dicho que se inscribiera, ya se inscribió, me acaba de mandar su comprobante por Instagram, así que bienvenido al Sushi, nos vemos allá este domingo 1 de marzo. Uy, Salvatore complicando a Chaquita, que estaba teniendo el despertar absoluto, pero no puede ser solamente un sonambulismo. Si es que salva la concreta, no te puedo creer lo que acaba de sacar Chaka. Ay, 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 qué bonita la que sacó Chaka con el teleport. Ese Dalsim que hace ver todo tan bonito cuando sale bien. Y ahí, Salvita, ahora complicado, ¿ah? Chaka obviamente no mete la manguera de buenas a primeras. Por ahí donde se ha abierto camino al andar nuevamente Salva. Así que mete un poquito ya de situaciones más difíciles de leer. Claro que sí, un poquito de incertidumbre puede provocar. Chaka no hace la misma, canta el repertorio, pero finalmente la paciencia en este caso la tuvo Salva. Algo realmente digno de aplaudir y digno de un viaje a Perú. Esto es match point para Salva. No puedo creer la paciencia de Salvatore en ese round, y que jugando como el juego de desgaste que en realidad hace Dalsim. Un juego muy clean. Uy, trató de leer algo que no pasó. Y cuidado que esta chance para Salvatore de Venezuela. Para el mundo, el asesino, la abejita de Venezuela. La asesina, por supuesto, porque aparece Cami, le corre a la cabeza al indio. Cuidadito, queda vivo, pero a punto de caer por el abismo. ¡Ay, qué buen uso de el level 2, gente, en el momento perfecto contra el Hooligan, que era un mix-up en realidad, un intento de gimmick. No te puedo creer, qué bien jugado por Chaka, la respuesta espectacular para poner número en la casa. Otro highlight de este Sushi del fin, qué jugada de Chaka. El rayo, muchachos, increíble lo que está ejecutando Chaka para aferrarse a la opción. No quiere hipotecar la posibilidad, la quiere concretar, y de hecho ha estado, bueno, estos dos muchachos durante todo el mes se la están jugando toda. De hecho ya les quitó la primera posibilidad Kraime la semana pasada sin ganar. La particularidad, no ganó ninguna quali, pero la consistencia que tuvo a lo largo del mes le valió lo suficiente. 3 segundos lugares que lo dejaron como líder con 36 puntos, cosa que ni Chaka ni Salvatore lograron sobrepasar, y por eso se la están jugando acá. Y ojito con el despertar de Chaka, y ya no roba un punto, sino que también el round inicial de este cuarto acto, mi buen Floristo. Así es, mi gente, abrió los ojos, el tesoro del cielo. Comienza ahora por parte de Chaka a controlar y quitar 1-1 los sentidos de Salvatore. Cuidadito, que mantiene el rango, la presión con el fuego, justamente, quitar el tacto. Y ahí corriendo van, ¿no? Cuidadito con el flaco Ken. Por supuesto, aprovecha ahora Cami la presión. Muy bien. Salvatore metiendo mix-up de Hooligan otra vez, pero hay respuesta inmediata por parte del argentino,
que la verdad sacó chapa de campeón. No te la creo que puede ser combatazo. Y qué pedazo de comeback. El Rayo Va ha con pasado tanta Va con cosa en Mike. este top 8, hermano. Increíble. No. A excepción de un par de combates en donde hubo un claro dominador, cosa que se vio poco, solamente en el Chaka versus Todakai y Frozen contra Adept. Lo demás, todo ha sido totalmente de pronóstico reservado. Cuando el que no se reserva llega con su buen raid, y hablamos de nuestro amigo Vidi, gracias campeón, haciendo el ritual sagrado de prácticamente los últimos jueves de la vida, haciendo su buena raid, cosa que también hizo Ninochi en su momento. Así que gracias amigos por apoyar al Suchito como debe de ser Rigio. Muchas gracias. Vamos con eso, mis queridos amigos. Ahora sí, el que gana se sube al avión. No hay otra historia. El otro tendrá que remar más todavía para lograr dicha privilegiada instancia. Uy, no se quedó cuánto el Chimi salva, pero después en la siguiente mete el agarre. Y tenemos Lima Point. Hype Series Point para Salvatore. Sí, tal cual. Sí, y feliz por ver a la gente que nos acompaña en Twitch y en YouTube. Gracias por hacer justamente el semanal más brígido, más fuerte, más potente, más chido de la TAM, el Diablo. Y cuidadito, que va con el control desde Chile para el mundo y por supuesto con Argentina y Brasil de vez en tanto representando. Felices de tener este nivelazo. Y cuidado que está en este caso Chaka de True Game en la actualidad. Y Salvatore, que está sin equipo, ojito, y este nivel que lo puede clasificar a Perú. Cuidadito que está para cualquiera, pero una leve ventaja de Salvatore. Conserva la presión, el rango. Uy, le pegan de lejos, cuidado. Salta nomás el Ertuer a favor, perdiendo un poquito la paciencia Salvatore, pero cuánta confianza tienen sus normales. Y va a ser doble. Cáncer y lo cerró. Tenemos segundo gente, clasificado. Felicitamos. Por supuesto, felicitaciones a Salvatore, Nico Perro. Mira, qué nivel de Salvatore. Salvatore logrando finalmente lo que tanto quiso conseguir desde ya casi 2 semanas atrás, cuando se vio realmente con opciones de clasificar primero. Y bueno, luego de diluida la opción dijo, bueno, tendremos que llegar a la final. Va a estar difícil con todos los protagonistas que van a estar en el ruedo, pero ya finalmente consiguió la primera gran misión, que era avanzar a la final por el lado de Winners, para así tener ya consagrada su participación en Lima. Así que junto a Craime ya tenemos al segundo. Se trata de nada más y nada menos que Salvatore, nivel absoluto, que estará presente en Lima, Perú. Qué mejor colador que el semanal de la TAM para llevar representantes de absoluto peso a dicha fiesta que se va a vivir en la capital peruana, mi querido Floristo. Maravilloso. Así es, sí, el Sushi de Delfín, por supuesto, cruzando fronteras, llegando cada vez a más países y en este caso premiando a los mejores del mes de febrero. Se van a Perú, Craime God, pasaje asegurado, y Salvatore también con pasaje asegurado. Ya son los primeros 2 clasificados a la instancia en Perú, así que muchas gracias a los amigos de Get Hype Zone. Y la verdad es que se viene ahora ya momentos decisivos. Yo quisiera saber, Pato, Nico, cómo le fue a Blas contra Todakai. Yo también quiero saber lo mismo. De hecho, le dejé el recadito a Camilo. Y bueno, los chicos también son los primeros en saber que estamos a la espera de aquello. De hecho, a mí me quedan dudas y que al final el factor nosotros tenía que ver. Tal vez en este rato todavía no han podido pelear. De hecho, son dudas. De hecho, este set entre Chaka y Salvatore 3-2, de un 2-0, se dio vuelta la cosa. Entonces fue un set bastante largo. Pero todavía no tenemos información respecto a lo de Derek contra Gran Todakai. Esperemos, ojalá que se esté jugando. Ahí, ojalá el feedback de los chicos, vamos a ver. Huguito, que usted que está ahí en el epicentro, cuénteme si se está jugando o no el encuentro finalmente, porque a raíz de esto quedamos cojos, porque obviamente necesitamos saber del ganador de esto, porque el ganador de este enfrentamiento es el que precisamente se tiene que enfrentar ahora, y para eso vamos a mostrar el bracket, mi buen Patito, a Frozen, que está esperando Flori. Así está la cosa. ¿No? Bueno, el bracket es más útil en este caso porque podemos ver cómo están los standings.
que en este caso Salvatore pasa a la gran final y gana pasaje a Perú. Y por supuesto se está decidiendo desde el loser side. Lamentablemente aquí estamos obligatoriamente a la espera del combate entre Gran Todakai y Blas. Luego de eso, obviamente, Frozen y Chaka esperan consecutivamente. Y para los que no saben, esto no se acaba acá, ¿no? Si dándote este resultado que vimos en el bracket, no, aún no se acaba, porque el campeón por las luquitas del mes, ojo con esto, el Sushi del Fin entrega premios en dinero, se van a medir contra Cryme God, que es el gran finalista, el que espera en un duelo sentado ahí en el trono de Chao Kahn, al ganador de este torneo para medirse en un FT5, gente, por las luquitas. Así que entregando premios bastante importantes el Sushi del Fin todos los meses. Así es, muchachos. De hecho, bueno, toda la data de esa información se va mostrando frecuentemente en esa winchita, como la que tiene ahí Patito, mostrándose en tiempo real. Y bueno, haciendo un poquito conjeturas, si esto de que el versus de Cryme contra Blas, cosa que la hemos visto 1000 veces, hoy día lamentablemente no se arregla, está complejo, porque la cuenta de Cryme se está usando para Todakai y se va a usar para el mismo Cryme. Entonces, si se da una de las chances que pueden ser un Blas contra Cryme en la finalísima, claro. Y dice, Ricardo probó con diferentes cuentas y no resulta ninguna. El diablo, nos dice Camilo. Wow. ¿Qué diablo hacemos? Diablo. Tenemos nada. La pregunta se refiere también a plataformas, ¿no? Onda, también cambiaron de PC y cosas así. Eso podrían haberlo intentado igual, de PC y PC. Quizás a eso se refiere, por eso voy con la pregunta. Claro. Quizás a eso se refiere, que lo probaron en las dos plataformas. Ahora, vale, si eso pasó, el rayo, ahí se pone de cuesta arriba. Cuenta y todo. Desconozco si ya habrán ambos dos reiniciado sus dispositivos, a veces pasa eso. Pero que raro, loco, si esto siempre lo hemos visto. Sí, ellos siempre se han enfrentado sin problema, entonces es muy extraño que esté pasando esto. Condiciona, por supuesto, también las chances del espectáculo, en el sentido de que Cryme esperaba justamente lo que comentábamos, no espera al ganador de este torneo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si se intentó todo, qué es lo que se decide. No sé si Nico vaya a esperar un poco más, a ver si hay una chance final antes de tomar una decisión. Es que, hermano, lo fome de todo esto, yo creo que todos comparten conmigo en esto, es que se está jugando algo tan importante que tener que definirlo, ponte con moneda, sería asqueroso. Sería asqueroso, no puede ser que termine así. Ahora, las posibilidades que tenemos están siendo súper bajas, solamente cruzar los dedos y que finalmente el emparejamiento se pueda dar, no nos queda más. Lo fome es que nosotros como tal, por cómo está el torneo a estas alturas, no podemos traerles nada de momento como para decir, bueno, juguemos esta cosa mientras. Ellos son parte, piedra angular de la instancia en la cual estamos, lo vimos recién en el bracket, así que realmente el tema está complejo, está súper difícil, no sé qué podemos hacer. Sí, complicada situación. Pato va a intentar invitarlos. Bueno, ellos aparecen que ya están en una sala, no sé si eso es así. Sí, están en una sala actualmente. Bueno, ojalá que han podido jugar. La verdad es que está... Ojalá que sí. Bueno, ahí han comentado que no. Si hay una decisión por parte de nosotros, aquí está complicado decidir, porque en verdad, como se está jugando un pasaje a Perú, no comparto la emoción de que no podéis regalarlo por el azar, ¿no? Es algo muy importante, que además premia la competitividad, entonces no está bueno. No good. Y es jueves. Igual hay tiempo, si es que no se pudiera dar, pero no para el Gran Todakai, que ese es otro detalle. Él está por un paso momentáneo en Chile, entonces esa es la razón por la cual puede jugar también online. Si no, no sería posible. Hemos quedado en jaque, muchachos. Mira, estoy hablando acá con Derek. Denme un cachito. Él me está diciendo, pasa Todakai. O sea, como que él está un poco sacrificándose, ¿cachai? Por decirlo de alguna forma. Quiero saber un poquito más. Denme un segundito, amigos. Pucha, qué lástima sería que tenga que resolverse de esa forma. Oye, recuérdale a los muchachos lo de Viña, mientras tanto, ahí resuelve un poco.
Sí, pero una invitadita, po. Pero una invitadita, la última. Vamos, Flori. Dile, oiga, por supuesto, ahí a mi gente, y es lo que se viene también para todos, que el Derek vaya a Viña, ¿no? Eso. Que ahí se termine de Que falle clasificar, acá, pero porque, mi gente, el último Uy, bueno, pasaje, sí, po. Último el chance. último pasaje para Perú, Es el allá. Last Chance Qualifier a Perú, Ah, qué bueno. es en Viña del Mar, mi gente, y va a ser este día domingo por primera vez. Y creo que algo novedoso para un torneo semanal de Chile. Nos movemos a la quinta región, a Viña del Mar, un balneario hermoso de veraneo histórico en Chile. Por supuesto, nos vamos para allá a cerrar el verano, domingo 1 de marzo, no te lo puedes perder. Si quieres ir a participar, por supuesto, inscribirte desde ya, te conviene, te sidea mejor y además que pagas un precio distinto. Ya el día del evento es más caro y vas a quedar sideado al final, por lo cual te va a tocar un Derek Glass en ronda 1. Así de claro, para que se entienda. Para que se entienda, porque es por orden de inscripción. Los que primero se inscribieron son los que quedan sideados como los cabezas de serie, los que van por línea en el bracket. Gente, no se lo puedan perder. La gente de la quinta región que me está escuchando, si no sabe jugar Street Fighter 6, la verdad es que puede ir a sentarse, a comer algo rico, a disfrutar del espectáculo. Es un verdadero show lo del Sushi Delfín. Nico, ¿qué pasó? Ya, les tengo una buena y una mala. Aquí no puedo. Bueno, una buena y una que puede. Una mala y una que puede ser buena dependiendo del punto de vista. Bueno, Blas en este caso se está sacrificando, literal. Así me dice, bueno, es que no lo podemos jugar, no tengo de otra. Y para no darle tanta cacha al asunto, pierdo. O sea, Blas está cediendo, en este caso, la instancia. Bueno, Blas realmente nos rompe el corazón, pero te agradecemos un montón el sacrificio. Debe estar saltando en 5 patas el Todakai, pero ojo que esto sigue, ¿eh? Ojo que esto sigue, Blas. O sea, Todakai no tiene garantizado nada. Bueno, sí, puede haber existido lo de la moneda, pero es que Blas dice que, bueno, no está funcionando. Y lo otro que es real es que si Blas sigue en competencia y se enfrenta contra Kraime y bla, 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 esto va a seguir pasando toda la noche, hermano. Están en la misma casa. Exacto. Está en la misma casa. Kraime, Todakai está jugando en la cuenta de Kraime. Entonces un duelo contra Kraime pasaría lo mismo. Así que Blas está haciendo como Salomón, partiendo la guagua en dos y sacrificando nomás. Así que grande Blas, realmente le agradezco un montón. Muchas gracias. Y aquí está la noticia más o menos buena. Es que le dije lo que decías tú, Flori. Bueno, que vaya a ganar el pasaje a Viña, po. Y me pregunta cuándo el torneo. Y le dije que el domingo, o sea, tenemos ya la atención captada de Blas. Yo le dije, hermano, anda y te regalo un bajón rico, así que ojalá y vaya y lo regaloneamos, claro, una malteada, cualquier cosa. Y además que a la gente de acá le vendría súper rico que Blas vaya y a él también, porque hay un montón de gente esperando verte de nuevo acá en el país, hermano, por todo lo que has hecho por la escena chilena. Y muchos quieren darte su cariño, tal vez te den regalos y todo el asunto. Realmente eres una leyenda a tu corta edad, campeón. Así que bueno, consignamos entonces la victoria por secretaría de parte de Gran Todakai. Ahora sí, conecta el cable Lampo Todakai. Ahora sí, está con Wi-Fi. Ah, ¿te creí? Ahora vamos entonces con Frozen contra Todakai, como debe de ser. Este es el duelo que concierne a la instancia de Losers Semifinals, y de 8 ya quedan 4, pero de esos 4, 1 ya tiene pasaje, está tranquilo. Ese es Salvatore, que está esperando todo lo que pase ahora en este entuerto, muchachos. Así que vamos para allá. Ojalá que con Frozen no tenga problemas, si no eliminamos al Todakai y traemos de vuelta al Blaza, por la cara. Vamos para allá, Florizón. Sí. Se viene Frozen contra Todakai. Sí, este es un duelo que pudimos verlo en las versiones pasadas del Sushi del fin de este mes. Por algo están siendo parte de este torneo y por supuesto la ventaja, al menos en los enfrentamientos que han tenido, ha sido toda para Frozen, quien de menos a más ha ido aniquilando al Gran Todakai, quien va con ánimo de revancha, y esta es de la buena porque hay pasajes a Perú en juego, mi gente. Así que vamos a ver cómo resulta, si tenemos campeón desde el Loser Side o es Salvatore quien barre la casa. Ojito que va la presión, viene el Gran Todakai, que por supuesto evita el combate, el conflicto contra Blas y avanza nomás. Una chance importante que tiene ahora contra Frozen. Yo creo que Todakai debe haber querido jugar con Blas, ¿no? ¿Quién no lo querría? Estar en el alto nivel y jugar con el mejor, algo, un premio a tu nivel, yo así lo veo al menos.
Cuidado, va la presión, el techeo. Uy, qué buen botón ahí ocupa en Dry Rush, el abajo golpe medio, que es un botón ideal para chequear Dry Rush. Abre la grieta por 2 y va el Nugget Tech, le mezcló las ideas, lo metió a la juguera. Qué pedazo de round de Gran Todakai. El rayo Todakai haciendo la labor en la génesis de este enfrentamiento que corresponde a la Losers Semi-Finals. La cantidad de gente que está apostada en los dos canales es increíble. Claro que sí, bueno, bajó un poco la sintonía por el tema hablar, se sabe que eres un rockstar. Claro que sí, es como que quede eliminado Tokio un torneo, baja la sintonía. Pero bueno, los que saben que aquí todavía se respira crema. Y recuerden que se viene después Crime al patio, que también tiene un fandom interesante. Y OJ con Gran Todakai que le meten, lo busca y lo encuentra. Y ahora esta instancia de ripio hasta le combina un rato que se diluye porque Frozen arriesgó nomás, all in, le metió en 3 cuotas y ahora respira medianamente tranquilo. Mira cómo cambió todo, momento más que bisagra, pero ahora Todakai puede ajustar de vuelta a su favor. Todo depende si hace una genialidad que no decantó para nada. Frozen se arrimó a su opción, raspó lo suficiente, se lleva la ronda, round por lado. Round por lado. Vamos a ver ahora qué pasa. Gran Todakai. Uy, el uso del Overhead en esa situación. Interesante. Y le cambia, por supuesto, los circuitos. Cada un Frozen que parecían estaba ridículo, no fallando nada. Viene ahí el chequeo rápidamente, atento a la jugada y lo castiga, ¿no? Por estar jugando en mid y no en low. Cuidado que va la presión. Bien ahí, activa el Feng Shui Engine. Por supuesto, activa la maquinaria loca del Feng Shui. Por supuesto, ese que te ordena los espacios dentro de una casa, para que ande bien la energía, y así nomás lo usa para volverse loca. Mientras que por otro lado, Johan Petrovich activa su Lobushka, movimiento letal, asesino, por parte del contador de Chadalu. Y cuidado que va con la presión, bastonazo y el control. No te puedo creer, el Gran Todakai jugando como si tuviera toda la vida. ¡El diablo! ¡Wow! Y lo resetea, weón. Saca aplauso. Saca aplauso el Gran Todakai. Ojito, No te lo creo. Qué buena secuencia. Y además salió como sorpresivo. Yo creo que en verdad Frozen no lo vio venir. ¿Por qué se llama Sushi no. Delfín? Bueno, Sushi Delfín porque evidentemente lo más premium de la escena está acá. Tan premium que solo se puede comparar a algo como un sushi de delfín. Premium al máximo nivel, claro que sí. O hacerse un churrasco con carne de guayú, algo por el estilo. Claro que yes. Y este es el Sushi Delfín, el semanal que se respira y se vive todos los jueves de la vida. Y usted forma parte, usted que es fiel seguidor del contenido que se hace en estos canales. Vemos ahí, el Pokémon que sale en auxilio de Gran Todakai, porque al menos ese frame le deja espaciado a un Frozen que intentó pegar y no capitaliza. Cuidado con Toda, que pese a lo quemado que está, tiene la primera opción. Quiso meterse con un golpe muy lento, al menos más lento que el que metió Frozen. Y cuidado, que ahora dentro de todo tiene la posibilidad. Y tenemos chipi, chapa, sí. Jaque mate. Y Gran Todakai que la está mega haciendo, quiere subirse a ese vuelo que lleva a Lima. Sí, quiere irse con su amigo Cry, me digan la verdad. Eso es lo que quiere. Y cuidadito que lo va a intentar. Por supuesto, con su level 2, activación de lo busca. Va por el low. Oye, se nota que ha aprendido de sus errores el Gran Todakai, porque ahora se enfrenta a jugadores como Frozen y lo están poniendo en aprietos. No te la creo. ¿Sale del 1 o va a mantener la presión? Va a quemarlo todo, así va a ser. Espectacular jugada del Gran Todakai. ¿Quién pone el 7 letras en toda la carita, gente? ¿Qué nivel del panameño? ¿Quién quiere pasajes a Perú? El Rayo, sí, hermano, tremendo. Hoy un muchacho en el chat de YouTube dijo hace un rato que yo me parecía mucho a un muchacho que se llama Racing Games. Ahora que tuve un rato muerto me puse a buscar quién es Racing Games. ¿Y qué te fumaste, hermano? No me parezco en nada. ¿Qué te pasa, güey? ¿Qué te pasa? Ahí manda la foto. No me parezco en nada, hermano, pero lo más grande, ¿no? Que no me parezco en nada. Créeme que tú, dice ahí la gente en el chat. Puede ser, puede ser que esté ocurriendo a la mafia. Vamos a llamar al comité, creer a la FIFA. ¡Ay! Perfect Parry de parte de Gran Crimen.
que le está haciendo la maldad a Frozen ahora. Creo que sí, es hora de que sea. En este caso cae la garra y no la puya. Gran Kraime. El gran Kraime God. Cuidado con Frozen, que le quiere hacer la maldad absoluta. ¡Ay, qué bonita la de Frozen! Leyendo el backdash. Y esta intervención se tira con level 1. Y qué bonita vecindad. Es la vecindad de Frozen, que se queda con el primer round de este tercer acto. Sí, pensé por momentos que solo había pegado el hit ya de la dive kick y no el primero en saltar. Pensé que había perdido la paciencia de Gran Todakai, y en realidad jugada preparada que parece que está cediendo con facilidad. Y ojito, que cambió todo, cambió todo, cambió su manera de presionar y ahora está complicado contra la esquina y sería historia en este combate. Qué bien jugado por Frozen, que rápidamente pone número a la casa y también la cuota de incertidumbre en los planes del Gran Todakai o Todakraime. Sí, es la gran duda. Es la gran duda. De hecho, Kraime no ha escrito en el chat desde que empezó este compromiso. Así que Todakai escribe algo en el teléfono del Kraime para que pase piola. Vamos para allá. La detective Guzmán, que no haya ninguna evidencia. Claro que sí, ni que Conan se entere. Por un pasaje a Perú como debe de Sergio. Cuidado. Ahí está el Perfect Parry, que es la única opción tal vez que podía tener Frozen de salir airoso. Y vamos para allá. Claro que sí. Tenemos dolor para Todakai. Le sigue pegando mucho Frozen. Está la Naki Naki. Claro que sí está Frozen como Chica da Silva. Esquivando la pastilla de amnesia. Tenemos ronda para Frozen. Ronda para Frozen, complijándole la existencia a Gran Todakai, quien cortó muy bien el drive batch, ese botón diseñado para borrar el verde. Espectacular la respuesta, por supuesto, de Frozen. Atrevido, ¿cómo supo? ¿Cómo lo supo, señor? Y viene ahí, pasa a través con el drive batch, no te lo creo, jugada que solo la veo en los ladeos de X, ¿no? Cuando suben esas jugadas preparadas, pasó a través del proyectil de JP. Y esto sería todo. Qué buena manera de equiparar las acciones con una contundencia, con una claridad. Gran Todakai creo que tiene que enfriar un poquito la situación. Tiene que hacer la gran Knuckle Do. Tiene que irse al menú un ratito a pensarlo. Y no va de una. Uy. Sí. Cuidado con estas grandes finales. Han tenido muchísimos combates de 0-2 into 3-2, incluso con victoria para el que viene de abajo. Así que ojota si la consigna se mantiene o se despierta toda y rompe todo tipo de estadística. Francolero Blas se retiró porque estaba teniendo problemas de internet. Y bueno, nunca se supo al final de quién es la culpa, por decir algo, porque nunca van a ser culpables ellos de que la internet le ande medio mal un día. Pero ante la situación y el asunto, Blas decidió dar un paso al costado. Así que eso pasó, amigo mío, ¿vale? Eso. Vamos para allá con más acción. El pisotón de Frozen, Coup de Grass, como hace la de Finn Balor, pero con un pie. Vamos para allá. Cuidado que tiene la última, penúltima, porque cae la pastilla de amnesia. Se arrima a la ofensiva Gran Todakai. Frozen está a su merced como Chica da Silva. Bien. Y este lo busca. Está encontrando muchas cosas, entre ellas un match point que mucho le sirve al Toda. Oye, pero qué bien por parte del Gran Todakai. Panamá en la casa, intentando hacer la suya, pero complicado ahora. Bien uso, en este caso, de la amnesia, que sabía de alguna manera que iba a defender bien y buscó el cambio de lado. Espectacular ahí el Gran Todakai, que ahora por supuesto lo conectan. Le dan y no consejo, mi gente. Chuchi llama a los bomberos porque, ojo, que estás contra las cuerdas y es el momento de Frozen de presionar. Ay, todo controlado, mi gente. Match point para ambos. El Riot, no te puedo creer. La figura de Todakai que se empieza a diluir, sobre todo con la ofensiva rápida de Frozen, que se fue de uña al ataque, pero así, hablando de uña, esquiva de muy buena manera dicha instancia Todakai y se mete con todo el abordaje, muchachos. Claro que yes. Ahora Frozen es el que intenta tomar el turno, pero en esa embestida sale trasquilar la oveja y es Todakai que está haciendo un chaleco con Frozen y lo va a mandar a abrigarse al rincón. No le salió, pero sigue con la posibilidad. ¡Uy, no! Quedó flotando. Principio del fin puede ser Tiger Woods. Drive reversal, buena lectura de Air to Air. Level 1. Creo que Gran Todakai
sabía que podía pasar esto y tomó el riesgo. Y ahora Frozen, cuidado, que está quemado un rato, pero ya recuperó el dólar, ya está pegando, recupera la energía. Y ahora que la está pasando mal en toda acá, pastilla de amnesia de reversa. Y ahora sí, se te complica la vida. Y gente querida, así, usando el recurso a la máxima expresión. Mezcla ofensiva y paciencia al mismo tiempo. Mezcla más que asesina. Es Frozen, que desde un 0-2 lo da vuelta y se queda con la contienda, diluyendo la ilusión del pasaje para Todakai, que tiene su última posibilidad este domingo en Viña del Mar. Gente, que también aprovechamos de decir, tal vez mucho crime, mucho blast, pero ojito que contar con la figura gran Todakai en el país también es muy importante, así que para el que quiera conocerlo en persona, Viña del Mar, 2 Poniente 420 es el lugar. Este domingo a las 3 de la tarde en el presencial. Se estrecha el cerco. Tenemos 3 personas con vida, una ya con pasajes. Salvatore de este combate, que es la Losers Finals, mi querido Flori, Chaka y Frozen. Sabremos quiénes serán. ¿Quién será que se lleve el segundo, bueno, tercer pasaje, y el segundo ya lo tenemos? Así que de esos 4 pasajes, 2, bueno, un venezolano listo, un chileno también listo. Ahora tendremos sí o sí un argentino. Y bueno, y eventualmente un chileno o un panameño este día domingo en el presencial. Sería re bonito tener uno de cada país, una barbaridad. No, sería increíble y ya me alegro un montón como que entender esa diversidad de países, Chile, Argentina y Venezuela representando en Perú. Qué mejor, ¿no? Como bonita la instancia, el premio que está dando el Sushi Delfín en su instancia del mes de febrero. Yo acá con los colores de Black justamente aparece abajo. Soy BLK Floristov y por supuesto dando cara en el Sushi Delfín junto a mi panita BLK Nick Dog. Es el Sushi Delfín, las grandes finales y acá... ¿Qué está esta introducción? Porque es un momento no menor. El combate que sigue da pasajes a Perú, mi gente. Así es, un duelo que vale muchísimo. Bueno, lamentablemente tal vez hemos eclipsado el premio frecuente que es de 2Game. Recuerden, el que llega a esta final, en este caso Salvatore, ya tiene asegurado $10, que es lo que entrega el ser finalista. Pero se pueden convertir en 15 si gana la final. 15 si va el ganador. Y además, la posibilidad de enfrentarse a Crime por $20 más. Cuando también agradecemos la nueva suscripción, ¿no es cierto? La renovación de su membresía a nuestro amigo Mati Ceneice, lo más grande. ¿Cómo estás, campeón? Bienvenido al Suchito. Estamos en la parte más álgida. Claro que ya se juega mucho en este combate, más que nunca. Esperemos que ojalá el Sushi entregue instancias tan motivantes para el competidor como lo que se está entregando este mes, cortesía de Get Hype Zone, donde se está tirando crema de la buena y se va a tirar durante varias veces en el año. Así que los invito cordialmente a que sigan sus redes sociales en Instagram, X y por supuesto sus canales de Twitch y YouTube, que se están tirando cositas. Claro que yes. Epa, cuidado con el cambio de lado. Chaka, que está jugando a la escapadilla, a la pinta, y en este caso le ha salido requete contra bien, al punto de que se llevó el primer round de esta manga. Sí, y pregunta a ver si hay amigos de Argentina que nos estén acompañando esta noche, sobre todo con esta finalaza que confirma muy bien en Frozen para castigar el level 2. ¿Estamos en presencia de los 2 mejores jugadores de Argentina? ¿Qué me dicen, mi gente? Los panitas de Argentina son los que tienen la palabra acá, por supuesto. Obviamente que parece ser que sí, yo lo creo así. Tremendos jugadores, han crecido mucho jugando este torneo además, y creo que son de los jugadores argentinos que, con mucho respeto digo, están más preparados para el World Warrior, por lejos. El estarte midiendo constantemente con los mejores, no de tu país, sino de una región, de distintos países, de dos países fuertes en realidad, sí que te da poder, sí que te da herramientas, así que estamos en presencia de 2 players increíbles que nos han dado combatazos y ojito, ojito que hay paridad en este duelo ya legendario. Y claro, amigo mío, no puede ser diferente. Realmente se re que te contra conocen. Y si de repente hacemos un tier list de jugadores representantes de la Argentina con el máximo nivel, el que tal vez pueda cumplir ese tridente o puede traer un poquito el margen de duda, es Salvatore, que ya está en la parte más alta. Así que realmente los mejores del patio están siendo protagonistas de este tramo más definitivo del Sushi. Pero para la suerte del espectador o el hincha chileno, el que conquistó mejor todo, más que ellos, es el mismísimo Kraime, que lo veremos más ratito, luego de
este y otro combate más. Y tenemos la conversión absoluta de Frozen, que con el 3 cuotas critical harto va a pegar. Y tengo la impresión de que va a ganar, claro que sí. El escalamiento prácticamente no existe, le pegó todo de forma requete contra óptima. Y ahí está el resultado, punto para el vuelo de Dylan, jugador de Unga Bunga. Sí, con el McLovin, joven jugador chileno también, promesa de 12 años, si no me equivoco, el McLovin, el hijo de GTR, jugador de Kimberly. Claro, me mostraba unos combos que quita el daño que puede llegar a conectar Kimberly tremendo, pero siempre y cuando provenga de un juggle, sobre todo aéreo, y siempre Hunter mucho mejor, así que puede quitar tremendo trozo y lo hizo muy bien en este caso Frozen, que sabe muy bien jugar con este personaje y es uno de los que le complica la existencia al flaco. Cuidadito que, oye, pero lo metió a la juguera, lo metió a la licuadora, lo metió a la lavadora y después a la centrífuga, porque le mezcló todas las ideas al Chaka, que lo está teniendo súper complicado. Ojo con esto de Frozen, que puede ser decisivo. Sí, absolutamente. Me está pidiendo por el top 5 jugadores chilenos nuestro amigo Enuma. Bueno, me voy a mojar, claramente Blas, en segundo orden Crime, tercero yo metería a Cloud, y cuartito, bueno, por lo que siempre se ha visto en instancias definitivas, desconozco cómo esté ahora de activo, el Atma siempre ha sido tremendo jugador, y creo que dependiendo de la instancia, el quinto ya puede variar bastante, pero también Benz ha sido súper consistente, de hecho al punto que fue finalista del World Warrior de la zona, así que no puede estar lejos de ese quinteto, mi querido. Yo creo que por ahí van los tiros, y el resto ya son cositas al palo. Ya después creo que hay mucho nivel muy parejo en Chile, y lo bueno es que ese nivel parejo es nivel alto. Hay muy poco perro bomba, de hecho yo soy uno de ellos, pero los chicos cada vez están mejorando más y más. Aquí yo creo que la escena está muy candente, y para muestra un botón, el gran talento en los chicos. Y obviamente buen nivel, se equilibra todo hacia arriba, pues evidentemente ayuda a toda la comunidad. Y aquí Shakita, que estuvo bien certero en la defensa, pagó muy bien su premio, y tenemos round por lado en este segundo puntito, mi buen Flori. Sí, y salvo algunas excepciones, o claro, o como se dan las cosas, Street Fighter 6 ha tenido la oportunidad de tener una comunidad en Chile bien conectada, sobre todo por los menores de edad. Te fuerza a tener que tener más orden, más estructura, y eso nos ha aportado un montón a todos a crecer. El tremendo nivel que se ha dado, créanme que lo hemos aprovechado un montón. El nivel ha subido mucho en Chile, el promedio. Y un juego que por supuesto es bastante dinámico, casi que diseñado para jóvenes, pero yo encuentro también que de un altísimo nivel, ¿no? Un altísimo nivel de reacción. Es un juego muy difícil de jugar, tienes que estar todo el tiempo activo, y yo no sé cómo lo logra en este caso Chaka con Dalsin. Yo lo encuentro increíble, de alguna manera siempre logra hacer el trabajo, y qué manera de pagar, qué manera de recuperarse Chaka, loco. Letal, y ojito con este combate, que se puso bueno. Sí, pues, totalmente. Oiga, Hugo, usted sabe que ese otro barómetro está más torcido. ¿Para qué? Acá está la data, acá está la real data. Y tenemos a Frozen, que, dentro de todo mantiene la asfixia, el Rey Reversal no le salió como quería a Chaka, porque la latita hizo bien su trabajo. Ahora Frozen desafía el cabezazo para posteriori romper con el teleport. No le compró Naka, la pidi Naka. Cuidado que ahí queda a su merced como Chica da Silva. Se aprovecha de meter Chaka con castigo en level 1. Y después le baitea un golpe que no cae para que Frozen se queme solito a lo bonzo. Y gente querida, ¡ay! Le iba a hacer Chaka. Y ese europeo lo puede pagar carísimo. Recuerden lo que se están jugando los muchachos. Y al final el que bailó con la Pretty Woman en esta ocasión es Frozen. Bien por Frozen, quien por supuesto mantiene la paciencia. Chaka se lo hace bien difícil, la verdad, así que es quien ahora mismo controla las acciones. Buen perfect parry, qué manera de robar turno y momento de presionar a gusto, pero cómo escapa y otro más. Frozen está viendo muy bien, sabe cuándo tener la presión de Chaka, y como que de alguna manera se le anticipa, lo cual me sorprende un montón. Parte del juego de Chaka espectacular es esto, ¿no? El ser impredecible, el ser letal. Qué manera de equiparar las acciones, y esto está del
lado y lado, gente. El rayo. Sí, está el pronóstico totalmente reservado. Uy, Frozen se tiró con toda, pero Chaka logró escapar y wifiar. La lástima, eso sí, para él es que no logró capitalizar ese buen castigo. Tal vez no se creyó el cuento. Lo cierto es que, bueno, esto prosigue. Ahora el antiaéreo no se lo quita a nadie, no escatima, aprovecha de estirarlo con el level 1 que quema como ninguno. Uy, cuidado, que ahora se trata de embestir Frozen, lo logra de buenas a primera. Chaquita ahí resolviendo también, machacando como si no hubiera un tomorrow. Claro que yes. Y ahora se juegan la vida, nadie ha roto la defensa. Lectura inmediata de Chaka al intento de rush de parte de Frozen. Y ahora el neutral que lo maneja a la perfección, Chaquita, pero nada está dicho. Puede caer la entrada de vuelta de Frozen. Y esta es una de las alternativas. Un perfect parry. Ojo, mete el 3 cuotas critical harto. Y uno se preguntará, epa, pero el scaling. Pero lo que ofrece ahora en el wake up es importante. Ya tenemos a Frozen con barra, está bufeado, Chaka está quemado. Así que la apuesta creo que a fin de cuentas es buena. Pero se la acaba de diluir ahí, hubo un ripio, una imprecisión. Ahí está la entrada. Cuidadito, mira cómo pega ahora la morocha. Fue reversal chequeada, se para con el super y ya. Esto también era una especie de jaque mate, por A o por B, porque era o chipi chipi o era conectar. Así que Chaka se la rejugó, le funcionó y tenemos 2 para el tucumano, 1 para Frozen y Chaquita que ya huele la ají de gallina, pero tiene que subirse al avión, vamos para allá. Oye, pero lo de Chaka, qué tremendo, cuánta experiencia, cuánta maña, el manejo realmente buenísimo de Chaka, y se viene Yuri para igual la fiesta. Ojo que en realidad con el personaje que tiene más historial de victoria, al menos en el Sushi y en este tipo de circuito, es con Kimberly. Estaba haciendo con Kimberly, sí, y con mucha fuerza por un momento. Salió campeón del Sushi ganándole back to back a Chaka. Así que ahora cambia a Yuri, que fue una de las opciones en su momento, pero nunca tan efectiva como con Kimberly. Vamos a ver si logra ese factor sorpresa. Además está contra las cuerdas, creo que es un buen momento para intentarlo. Traer el hype también a la zona. ¿Y cuál zona mirás tú? Yo digo esta, la que va con level 1. Y qué tremendo nivel. Vas con la presión y el agarre contra la esquina y está funcionando esto. El chimichangas que conecta a la distancia. Buen trabajo de Frozen. Uy, el diablo Frozen que se aferra a su posibilidad como debe de Sergio. Ahí saludamos a mi buen amigo Jojo desde Arica para el mundo preguntando cuándo los de Perú. Es después de Blink, se supone que la semana siguiente o la subsiguiente, pero no más allá de eso. Información ya casi y totalmente confirmada de parte del staff de GHZ. Y tenemos a Frozen que, ojo, ni siquiera me dejó castear en eso que estaba respondiéndole al chat. Ya trae la paridad global y esto se estrecha al máximo nivel, como estaba haciendo ya una costumbre del Sushi. Otro duelo que tendrá que resolverse en el 5.º punto. Mi querido Flori Patito, por favor. Ahora notemos el empate en el global. Pato está en el baño. Ahí está. Vamos, Flori, vamos para allá. Sí, no, muy bien Frozen. La verdad, mérito absoluto a incluso sacarlo adelante cambiando de personaje. O sea, qué bueno cuando cambia de personaje y paga inmediatamente, trae la sorpresa. En realidad ahora chance para cualquiera de los dos y ojito que se queda fuera Chaka, no te la creo, sería sorprendente. Frozen si se la roba, este duelo es por algo importante y aquí es donde se miden los más grandes. Match point para Chaka. El diablo, ay, nuevamente Chaka puede respirar medianamente tranquilo, tiene la ventaja de un round, pero eso poco y nada nos dice, y lo hemos sabido en muchas ocasiones, tiene que garantizarlo ya, que no se vaya a final round. Y ahí está jugando al in and out desde el proyectileo, manteniendo control. Eo, que siga el soneo. Cuidado que ahora está cerquita, quema ropa Frozen, cosa que se diluye ante la pericia de Chaka de una buena defensa. Y ahora lo aleja con el spacing que provoca la cobertura del proyectil. Cuidado, ahora muy bien, estrechando de una la distancia en la levitación de Chaka, que sale relento como patada astronauta. El pisotón, mini cup de gra. Bueno, el chimichurri para condimentar la carne. Y tenemos level 1 que casi mata como ninguno. Esto puede traer consecuencias
Chaka, que tiene la minúscula vida. ¡Uy! Ay, 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 como estaba quemado, quedó con posibilidades de cubrirse Chaka en aquello. Por lo general queda negativo. Y ahora lo cierto es que Frozen pega y el match pone para los dos. Mayu, ya me quiero morir. Muere, mi gente. El que gana esto se lo lleva y se va para Perú, no te lo crea, decisión. Y bueno, de alguna manera Frozen logra responder, pero se le fue mucha vida. En un intento de llegar, no confirma, maldición, no te la creo el diablo. Pero va el challenge. Interesante ahora, va con el Feng Shui Yang. Mira, intenta baitear el Dry Reversal que no llega. Y otro agarre más. Dry Reversal, ahí está. Va a doler. Jugaba preparado, si ya lo estaba anunciando. Y se acabó. Con la infinita, nos vamos, papito. ¡Qué manera de cerrarlo Frozen! Y si usted encontró que el combate no estaba fight, mira cómo lo cerró Frozen, enfriándole, por supuesto, las ideas a Chaka. Cierre letal, 3-2, y es el tercer clasificado a Perú, mi gente. El diablo, por lo mostrado, la verdad es que merecían todos ir a Perú, la verdad. Pero bueno, lamentablemente la competencia era con estas condiciones. Cortísima. De todos ellos, dos llegaban a lo más alto. Y ahora Salvatore y Frozen deben estar súper felices porque ya lograron lo principal. Y ahora, bueno, tal vez con un poco margen de relajo, pero sí con la seriedad que corresponde, jugarse obviamente la gran final. Porque esto todavía tiene tela por cortar, chicos. Recuerden que el que gane esta competencia obtiene $15, el que no, $10 de consuelo. Ya ambos cuentan con pasaje y tendrán que enfrentarse el que gane al otro que también tuvo su primer pasaje, que es Craime, que ya es hora de que vaya despertando el muchachín. Por favor, Goku, vaya a despertar al niño, que ya le toca dentro de poco. Y bueno, bajo esta instancia, como usted bien sabe, el que viene por losers, que en este caso es el bono de Frozen, tendrá que hacer la de Tom Cruise, resolver una misión imposible, que será resetearle y ganarle a Salvita, sí, que ya es prota, ya está listo en su grilla, a la espera de su rival Floristop. Tremendos representantes tendrá la competencia respecto a lo que está trayendo la clasificación mediante el circuito del sushi, Flori querido. Sí, lo bueno, gente, es que además en la última está por decidir si va a ser este domingo en el presencial de Viña, así que tú puedes ser uno de ellos, ¿ah? No olvides inscribirte porque se viene ese día domingo en Viña del Mar, Sushi, el fin presencial. Ahora vamos con la Grand Final, por supuesto, de la versión online. 2 clasificados tenemos a Perú, pero que ahora compiten por la gloria de este torneo ya prestigioso y por supuesto por las lucas. Y ojo que hay sorpresa al final. Bueno, no sé si sorpresa, siempre lo hacemos igual. Craime God espera, por eso se llama las grandes finales, porque al final está Craime God, el campeón, el ganador máximo del mes, esperando un FT5 a muerte por el dinero, por $20 más. Así son, y justamente vamos a estar en presencia en este top 3 de los 3 clasificados a Perú. Viene ahí, buen trabajo por parte de Salvatore, que cambia a Mai y cambia la historia. Oye, un detalle importante, Salvita, cómo volvió al patio, había dropeado un ratito el game y ahora vino a paso, requete contra, firme, mostrando categoría y siendo el primero en obtener pasaje a Perú en esta instancia de las grandes finales, asegurando de una por llegar a la gran final desde Winners Side. Hay torneo en Perú, dice nuestro amigo Gustavo. Sí, va a haber en junio un presencial, que en este caso las plazas estaban reservadas por un contingente peruano que va a estar defendiendo el patio, como debe de Sergio, y la otra parte iba a estar formada por 4 personitas. La gente de GHZ habló conmigo, me dijo, ¿y si hacía un torneo? Y si le digo que ya lo tengo hecho, así salió que el sushi fuera canónico para esta clasificación. Esa es la pequeña, gran historia que teníamos para contarles al que viene llegando a esta situación de por qué Sushi entrega pasajes a Perú. Mientras tanto, Frozen hace bien la pega como debe de ser y empata las situaciones, gastando eso sí el recurso, ¿eh? Sí, que le pone, por supuesto, salsa a sus tacos, pero era lo que necesitaba. Un 2-0, un 1-0 abajo es donde tú no quieres partir. Es importante además entender que ya va a tener una barra a disposición, entonces se gasta muchísimo, se gana muchísima barra en este juego. Chance ahora
Mira, interesante. Salvatore no había querido confirmar la primera interacción, pero ahora sí lo hace en la segunda, donde va a condicionar además la barra de drive. Lo tiene muy complicado Frozen. Vamos a ver con qué va. Bien ahí el uso de proyectil que gana en todas las interacciones. Y con el turno útil, creo, Frozen. Wow. Y en Burnout, ¿una más? No te creo. ¿Frozen? No. Para nomás la mano. En este caso le dice Frozen. La Argentina es el primero. Cuidadito, vienen a abrir las acciones. Así es, queridos, ojito con lo que está aconteciendo ahora. Muestra de jerarquía y valor. Agradecemos muchísimo. Anotemos por favor el puntito para Salvita. A Harguanaco, que nos deja una nueva donación de $5 canadienses. Y nos dice lo siguiente: chicos, gracias por este stream calidad, dándonos eventos como el sushi con estos participantes top. Saludos desde Canadá, Vancouver Island. Espectacular, amigo, uno de nuestros últimos fans y fans acérrimos del sushi. Hasta donaciones ha entregado al staff, así que te agradecemos mogollón. Cuando esto ya continúa, Flor, y finalmente te paso el cetro con victoria transitoria de Salvita. Letal, y se agradecen por supuesto los saludos de todas partes del mundo. Gracias por acompañar el Sushi de Delfín, una instancia de lo más premium de los jugadores que tenemos acá de este lado de la región, de este lado del mundo. Cuidadito, que está representando, y de manera interesante Salvatore intenta darle cara, por supuesto, esta ventaja y administrarla, ponerse 2-0 arriba y cerrar rápidamente este combate. Y así parece que va a ser. Ojo que no hay cambio de personaje. Yo pido a Kimberly por último para ponerle emoción en este cierre, o si no tendremos ya seguro, bueno, se viene lo que mencionaba, Mai contra Mai. Espejito. No, tenemos el combate de los 1000 días, y yo ya iba a decir, o si no, vamos a tener definitivamente un combate entre Salvatore y Jaime, pero chicos, creo que pone la cuota de suspenso Frozen. 2-0. Correcto, mi querido Flori, Patito y gente en los canales, vibrando el que puede ser el último punto. O si no, se empieza a percutar la Hulk Hogan de parte de Frozen. Vamos a ver. ¡Opa! Le echó demasiada salsa a los tacos, como debe de ser en ocasiones, pero a veces te puede pasar aquello, muchísimo es dolor de vuelta. Ahí, Deathstroke que cae al ruedo, se empiezan a tirar las pizzas, claro que sí, cuidado con el overhead, no le compra a Salvita, ahora mete agarre al Perry, esto es dolor con secuelas, porque se nos queda quemado Frozen, cosa que poco está importando, toma muy bien el turno y ahora conquista nuevamente ante la imprecisión de Salvita, que ahora sí se aburrió y se para con el level 1, ¡opa! Pero Frozen tiene evidentemente un level 2 que es ideal para sobrepasar proyectiles como aquello. Importa el estaqueo naranja. Ronda para Frozen. No te creo, lo reventó con su level 2. Por fin hay respuesta de Salvatore, quien usa su invencible, y hay respuesta también de antiaéreo entre la ninja, letal. Me gusta así que sean con trajes diferentes. Y por supuesto, usando el Tracker 1 My Frozen, se ve letal, y cuidado que está dándole no consejos a Salvatore, y cambió todo con el cambio de personaje. ¿Habrá cambio de vuelta? Sería chistoso por parte de Salvatore. Oye, ¿qué está pasando con Frozen, hermano? ¿Qué está pasando con Frozen? Increíble cómo remonta las instancias pero aquí se le complica, porque en este caso Frozen no puede cambiar de personaje. Sí. Entonces es como casi un counter pick de vuelta, y está contra la pared ya con situación de match point el Salva. Exacto, esto ya es su última opción. Frozen ya no puede cambiar más nada. Y vamos a ver qué acontece. Salvita, que ocupa su clásica Kami de toda la vida. Los otros son opciones a barajar. Y bueno, lo está barajando en la bañera Frozen a Salvita, no importa el bicho. Yo quiero enfrentarme al crimen, pero para eso tengo que resetear primero, así que queda caleta, queda montón. Y Salvita la tiene más fácil. Mayuya, ese Hooligan a destiempo lo hace para cambiar de lado y quedar en buena instancia también de frames. Ahí no le rompe la vida. Claro que se la rompió con el inmorible. Ahí está, Drive impacto. Increíble, ¿no? De Salvita, que con ese Hooligan que salió de la esquina, implicó todo lo demás. Así que eso realmente le pagó un premio impresionante, al punto de que está con Championship Point.
El huesazo, que cómo cambió todo, ¿no? Cómo cambió todo Ali con su personaje main. Tremendo lo de Salvatore, porque bueno, vamos a ver qué tanto castigan a Noah Mai con el lanzamiento de Alex, que cada vez queda menos. Así que, fuerte, se está viendo ahora Salvatore y la presión. Viene ahí porque, bueno, se quedó en burnout, pero tiene harta vida de ventaja. No, pero acá se te viene la noche. Cuidado, Wave Punish. No salió el level 3, gente, con eso cerraba. No te la creo, lo falló Salvatore, qué lástima, porque acababa con el juego y se iba directamente contra el crimen. Y ahí está, qué bonito, qué bonito. Qué bonito con level 1. Salvatore, campeón más que merecido de esta versión del Sushi del fin de las grandes finales. Qué grande Salvatore. Y ahora, bueno, Craig llegó el momento. Llegó el momento de sacarse la capa, ¿no? Como para entrar en modo de combate, porque justamente se viene ahora las grandes finales, por eso se llama así esto. Se enfrenta el mejor jugador de todo el mes contra el campeón de este torneo, es Craimegod, contra Salvatore en un FT5 a muerte, gente, y por las luquitas. Sí, queridos, bueno, viene al ruedo el dominador del Sushi en este último tramo, este último trimestre, podríamos decir, el Gran Crimen contra el panita Salvatore. Así que esto va a estar más que interesante. Salvatore mostrando jerarquía, se lleva el campeonato sin perder mano alguna. Así que Kraime en este caso, si quiere mostrar de qué está hecho y que este es su patio, tiene que quitarle el invicto, así nomás, en esto que es FT5, la finalísima. Aquí no hay loser, aquí no hay winners. El primero que llega a 5 se lo lleva. Y ahí tenemos a Kraime, que ya no está jugando con JP, lo está haciendo con Ribu. Vamos para allá, Ribu. Sí, tremendo, porque bueno, al nivel que está el Sushi, esto es como que fuera un endurance match, como un combate casi de challenge, de cuánto puedes durar, en este caso con tu máximo nivel, porque te espera después un campeón de campeones. Así que lo de Kraime obviamente cambia la situación. Nosotros decíamos que hay niveles, ¿no? Hay rangos de jugadores, y ciertamente Kraime pertenece a lo más alto, ¿no? A nivel mundial, y vamos a ver si logra demostrar esta diferencia contra Salvatore, que aniquiló, por supuesto, a la que tuvo en este torneo ya de cierre. Tremendo el nivel de Kraime, que controla y lo hace explotar contra la esquina. Obviamente no respeta a Pajarito. Y qué manera de poner electricidad. El rayo. Violencia absoluta. Se volvió loco. Le reseteó el cráneo. Y qué tremendo nivel de Kraime, quien se lleva el primer round. Kraime, increíble lo fuerte que es. Jugando con cada bicho. Agradecemos ahí a Guanaco nuevamente, que también, aparte de las donaciones y su apoyo, también incentiva el tema del likeazo, en la rojita. Por favor, chiquillos, que es gratis. Ahí su buen likeazo, como debe de ser. Y como debe de ser también Kraime metiendo el protocanon de una. Y ¡ay! Salvatore se quiso bombear como el Veter, pero Kraime no está para compras, claro que no. Y tremendo lo que está pegando Crimen, haciendo ver chiquita la figura de Salvatore con chipi, chapa. 7 letras para ti, champion. Y es así como Kraime despierta en la mañana o a la hora que sea, 1-0. Gracias a la gente que nos acompaña, por supuesto. Los que se quedaron al final se encuentran con lo mejor. El nivel de Falcons Kraime, jugador de carácter y categoría mundial, quien de verdad siempre nos demuestra que hay niveles en este juego. Y cuidado que Cruzcat, VP, por supuesto, sacó la tijera y le cortó en el aire. El huesazo. Cuidado que va ahí la presión, el sweep correcto por parte de Mai. Mantiene el rango. Intenta castigar en Wave con Hacho X, pero no funciona. Ahora mejorando su distancia, en este caso Salvatore. Jugadas preparadas, defensivas, atentas y reactivas, pero el Casker 1 Mai prende la fiesta y hay respuesta por parte de Salvatore, que no conecta el DP, no importa, mantiene el rango y el control, carga por supuesto Denjin Renki, la distancia y la electricidad, y no cuando tú me miras, porque acá lo que quiere hacer el Crimen es apagarle las lucecitas a las japonesitas y a la ninja. Cuidado, está el combate, pega nomás y aquí condición total, aquí se muere y así va a ser situación de jaque mate. Bien, otro round que cierra Kraime God.
Así es, queridos, poco se habla de las virtudes que puede tener Ryu para complicarle la vida a la Mai, incluso estando destaqueada. Un buen Denjin, lo tiramos cargadito, de repente su level 1 y se acabó la presión. Y como las main players están destaqueadas, suelen tirar los cachosen, créanme, se desnuda ante ellos y ahí es donde saca muchas veces oportunidades. De hecho, ahora Salvita cambió un poco el repertorio, parece que me está escuchando. No mete mucho en el neutral el cachosen y harto y mejor le resultó. Pero Jota, que ahora Kraime está con total impunidad haciendo de la suya. ¡Ay! Le hizo la gran crimen, la reseteó y criticará. No te puedo creer. Igual Pascual. Ay, Kraime, un día te va a ir a buscar la CIA. Porque lo que estás haciendo realmente es como a que te pongan su buen wanted y una buena recompensa. El Chichibu Kraime. No te puedo creer, 2-0. Sí, literalmente un crimen de guerra que acaba de hacer, por supuesto, con el pobre bebé, para los que cachan la referencia de la lucha libre, con, por supuesto, Salvatore. Lo aniquiló y por algo es Kraime God, por algo es el Halcón, el Falcons, representando temprana edad. Qué tremendo lo que saca por delante y va marcando la distancia. El tercer clasificado, bueno, en orden el primer clasificado a Perú, Kraime God, que está dando y no consejos, por supuesto, demostrando, como ya había dicho, que hay niveles. Y cuidado que va con la presión de Hacho Uri, lo conectan con el level 1 y acá es donde yo pienso que tiene que ser más agresivo Salvatore con su proyectil, pero yo no sé, se guarda, no lo deja, es que está muy cerca. Y la verdad es que Ryu le corta todas las jugadas. Qué tremendo lo de Kraime, qué tremendo, se está viendo muy complicado para Salvatore, quien fue el que aniquiló en el torneo. Sí, porque demostró demasiado poder Salvita como para ahora ser vapuleado de forma consecutiva por parte del Kraime, demostrando todo lo que ha rendido el pana y sigue mejorando, no tiene techo el pana, y no estamos hablando de que sea indigente, para nada, tiene más plata que yo. Bueno, cualquiera. Y ahí está, Salvita haciendo de la suya, que cualquiera puede tener más plata que yo. Sobre todo ahora que me cagaron con el finiquito, y ahí está, finiquitando también un poco el bono de Kraime a Salvita, que lo dejó quemado en igualdad de condiciones, pero ahora Kraime va a recuperar el recurso mientras le pegan también su buen tramo. Mayuya level 2 y se viene la cumbia, cuidado, Salvita se agarra de momentum, pero Kraime le para los pies con su buen drive reversal. Cuidado, quedó flotando, no conviene al balde de agua fría, pero ahora tenemos el wall splat después del drive impact y mira cómo pega. El padrastro borracho se chaneó, salva, Kraime no le compra nada. Un kill frame que sirve para cubrirse ante un chaneo y tenemos 3-0. El diablo. Abusador. Qué abusivo causa el crimen. Qué tremendo lo que saca por delante. Abusivo total. Bully, como se dice afuera. De verdad que se está dando un gusto. Está aniquilando a Salvatore. Ciertamente se siente más cómodo porque su main actual es Bison, pero también tiene su Ryu para algunos matchups. Y claramente ha demostrado que Amai las puede controlar con el Japo clásico, ¿no? El jugador, el luchador ya que nos tiene acostumbrados, el prota de Street Fighter. Y ¿qué quieres que te diga? Chinko Hadoken, muchos quejándose que está muy fuerte, yo creo que está bien. Y cuidado que la presión infinita con los Hados en la esquina. Kraime God a punto de quedar 4-0 arriba, gente. No te puedo creer que otra vez esa. Tanta diferencia puede haber entre uno y otro, pues si el ganador del torneo, de todo lo que pasó, fue mejor que Shaka, fue mejor que Frozen, pero Kraime le está pegando 3-0. No te puedo creer. El crimen quiere hacer la cortina, mira, doble fuerte en Punish. El puto diablo, no te puedo creer. Kraime God, ¿cómo pegas, campeón? Lo que pega Kraime no da nada, lo despega. Salvita ya con mucha duda, mucha timidez, tratando de desafiar a Kraime, pero ahora sí, está en zona de confort y vamos a ver si paga el premio. Pero Kraime sale como si nada le costó, nada de pinaca por abajo, le pica el Juanete, no va a quemar a nada. Salvita está tirando palos de ciego y tenemos Donkey Kong Country en conversión para dejar ya las cosas 4-0. ¿Qué está pasando? Hermano, le sacó bananas del pecho. ¿Qué pasó con esa patada? Lo reventó. Me sigo en el escenario de Donkey Kong. No, es Brasil. Pero se parece, vigente, cuidadito.
que está dando lo suyo, y el Salvatore que en verdad lo está intentando, pero no te creo, hay niveles, mi gente, pero demasiado marcado lo que está sacando Craime, por favor. Abusador, qué abusivo causa, no te la creo. Y ahora lo castigó. Y mi gente, tenemos grandes finales. Point, un download para la historia. Así es. Febrero Point, por decirlo de alguna forma, para Craime nuevamente, que en estricto rigor sería tricampeonato consecutivo. Ya, mis dudas quién ganó noviembre, pero sé que diciembre, enero lo ganó Craime sí o sí, y ahora está ganando febrero. Y lo que sí, ya lleva tricampeonato y nada, para. Tricampeonato en noviembre fue Chacá. Tricampeonato en el presencial, que puede ser el Tetra. Y Mayuya Craime ya le metió la maldad y ahora en igualdad de condiciones. El que está claramente mejor parado es Craime. Pero ojito que Salvatore igual se la está jugando como debe de ser. Craime recupera el recurso, agarre, va con toda la fe Salvita. Aquí, ahora se arrepiente Pecador, está esperando que recupere el recurso. ¿Le vuelve o no le vuelve? Le volvió. Justiniano Lira. A ver, vamos a ver. Sigue machacando Salvatore. Ojito. Que quien tiene la condición pierde el paro del Impact. Mayuya, este del uno se puede ir. O con nada. ¡Epa! ¡Ojo, Gonzalo! Sí, y me encanta porque con esto demuestra que no está regalando el match, ni mucho menos. Para nada. Así que vamos para allá. Sigue la opción de Febrero Point para Craime. Es que yo creo que tiene que ir más con lo que está proponiendo Craime. De verdad que ha estado muy on point. Y es como que se ha anticipado siempre el siguiente movimiento. No es que esté repitiendo lo mismo todo el rato. No lo ha dejado jugar cómodo. Y la verdad es que con Río ha estado abusivo, causa. Muy abusivo. Vamos a ver qué pasa ahora. Confirma bien Salvatore, esto puede ser un respiro, ¿no? Sí. En realidad, pero quien está contra las cuerdas es justamente el mismo, el venezolano que intenta aferrarse a la vida contra Craime, quien de ganar este round se lleva las grandes finales y le falta el respeto. No te creo, buen techeo. Uy, intento de patada de burro a Miti. Y cuidado que va, lo tiene contra la esquina y lo cierra. No. Y se acabó, mi gente, lo confirma con jab. El a volar Falcons. Craime. Mosaico para Craime, mosaico. 5-0 y se van a páginas, por supuesto, como Xvideos y muchas más. Así que, mi gente. El rayo. Letal, mi gente. ¿Qué quieres que te diga? Aplauso nomás. Sos grande, estás en otro level. De verdad que sí, se nota mucho la diferencia. Bueno, los que saben, Craime está en un altísimo nivel. Muy felices de que Chile tenga este nivel tan alto con Blas y un Craime también. Nos hace muy feliz y lo único que aporta es un altísimo nivel a la escena. Yo quiero agradecer antes de que pasemos a los saludos y a la ronda de despidos. A los jugadores que tiene por supuesto un tremendo nivel gracias a los que han participado. Tremendo nivel el del día de hoy, brígido, increíble, uno de los sushis más estrechos que se han visto en el último tiempo. Y para después romper toda tendencia llega Craime al ganador de todo, que la red sufrió, le pega 5-0. Es que increíble, loco, increíble. Craime God demostrando nuevamente su soberbia en un patio que realmente se maneja muy buen nivel. Así que felicitaciones nuevamente, Craime. Y bueno, y usted lo puede ir a ver en vivo y en directo el viernes en Viña del Mar. Y si no, si usted está lejos, simplemente no puede, en las plataformas virtuales como estas mismas que usted está sintonizando a esta hora de la noche. Tremendo episodio, Patito querido. Y vamos con esto ya, finalizando con la sección favorita de algunos. Palabras al cierre, vamos para allá. Como siempre, agradecer a toda la gente hermosa, gente querida, que estuvo tanto en Twitch como en YouTube. Llegamos a 250 personas al día de hoy y los vamos felices con todo eso, todo el cariño que nos entregan. Ahí también las donaciones que se dieron tanto en YouTube. Agradecer a Jarguanaco ahí que está como admin en YouTube, siempre alentando a la gente a que deje su like para llegar a más gente. Así que nada, muchachos, como ya está todo dicho, los dejo por supuesto con Floristov. Mi gente, gracias por acompañarnos y ser testigos de este tremendo nivel del sushi de Delfín.
quiero despedirme con algo que no hay que dejar de hacer, recomendar. Este domingo nos vamos a Viña, vamos a estar en el sushi presencial. Queremos encontrarnos con la escena, por supuesto, de allá de la quinta región, así que soy BLK Floristop y nos vemos este domingo. Así es, muchachos, lo dejamos hasta acá, una jornada nuevamente inolvidable, Sushi Week. Partimos muy bien la semana con estas grandes finales y esta vibra que obviamente se va a mantener finalizando con el domingo, que con esto también en estricto rigor despedimos la temporada estival, porque me imagino que ya muchos niños vuelven a clase y por ende los padres como ustedes, tal vez los que están sintonizando este directo, ya vuelven al hueveo que es tan arduo durante muchos meses, así que el super lunes, ¿quién inventó el super lunes? Me imagino un lunes con una capa, una tontera. Así que chicos, lo dejamos hasta acá, le agradecemos barbaridad, gracias por los aportes, los buenos deseos y también las donaciones. Y nos vemos en la próxima oportunidad, en este caso el domingo con el presencial. Chao cabros. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes alive. Neon streets, the crowd ignites. Shadow moves beneath the lights. Warriors step, the battle begins. Only the strong will rise and win. Voices echo, fists collide. Power surging deep inside. Every heartbeat, every strike. Arcade spirit comes.